Esto es Locos por el SaaS, un podcast de tecnología y negocios para solucionar problemas reales desde la experiencia de sus locutores. Pablo, Cris y Félix. Invitado especial, Cristóbal de la Mayora, co-founder y presidente en Betterfly. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Doomint, Zapping. Síguenos en nuestras redes. Hola a todos, hola Cris, hola Félix, ¿cómo están? Un nuevo capítulo de Locos por el SaaS. ¿Qué tal, Pablito? ¿Cómo va, Cris? ¿Todo bien? Pablo? Ya de vuelta con todo, ya me afirmé en esta vuelta forzosa, este aterrizaje. Bien. Bien, ¿no? ¿A poco? Hoy día se nos viene, me podría aventurar uno de los mejores capítulos de Locos por el SaaS. Nos costó. Nos costó. Tuvimos que hacer ahí un seguimiento intensivo para lograr tener acá a nuestro amigo. Me tiraste una red de pesca desde aquí abajo. Trajiste para acá. Así que bienvenido, Cristóbal de la Mayora. Gracias. Se nos va a escapar por ahí un chofo. Se nos puede. Sí, está bien, la amistad. Hay que aclarar el conflicto. Vivos, a.k.a. Chofo, Claro. para que cachen ahí. Exacto. Cofundador de Betterfly, unicornio chileno, uno de los pocos que hay en Chile. No exento de polémica y problemas, pero Siempre. un honor tenerte acá, Chofo. Estamos bien felices y que se haya logrado concretar después de todo este tiempo. Un honor estar acá en este tremendo podcast, que ya he visto hartos capítulos, no todos, pero hartos, así que preparado para una linda conversa, más encima con amigos acá, qué mejor. Me demoré, sí, culpa mía, me invitaron muchas veces, pero aquí estamos. Vamos a Estaba esperando que tuviéramos más seguidores, yo creo, esa es la... Es de los nuestros chof. Trabaja súper arduo y al final del día hay que hacerse el tiempo también para este tipo de cosas, pues es difícil. Lógico. Cuéntanos un poco, Cristóbal, te voy a decir todo el capítulo, para darle formalidad. Sí, Sí, tengo que tratar sí. de decirte Félix y no Feliciano. Sí, bueno, lo que Me quieras. va a salir también, pero bueno. Cuéntanos un poco en qué está Betterfly hoy día y cómo llegaron a lo que están haciendo hoy. Ya. A ver, si miramos, Betterfly nació en el 2018. Hemos tenido muchos cambios en el camino, pero algo, y digo esto muy fresco porque justo me tocó conversarlo hace poco, incluso con el equipo, con las personas nuevas. Cada vez que entran personas a Betterfly, una vez cada 2 meses hacemos como una conversa. Pero algo que no ha cambiado un poco, más que un poco, en nuestra misión: empoderar a las personas a vivir una mejor vida. Que suena abstracto, pero no lo es tanto. Es ocupar la tecnología para empoderarla a tener una mejor vida. Y hoy en día... Pero eso, perdón, ¿no ha cambiado? No, eso no ha cambiado. Eso claro, es como lo sí. único que te diría. De hecho, ¿y por qué lo sé? Porque revisamos los decks que teníamos del 2018, que en ese minuto eran impresos, después pasaron a ser digitales, los tenemos ahí, y es como lo único que se mantiene constante en todo. Pero a ver, en el último año hemos estado tratando de enfocar nuestro esfuerzo en eso, con las cosas un poquito más claras, menos testeo más a ciega y más testeo concreto. Hoy en día estamos con nuestra plataforma, que si lo pensamos en simple, es una plataforma que vende beneficios para las empresas y sus colaboradores, con un gran diferenciador que es toda la parte de engagement. No queremos, entre comillas, ser simplemente un agregador de beneficios que vende beneficios. Le metemos mucha cabeza a lo que es el engagement detrás para que el beneficio sea verdaderamente utilizado y valorado. Ya hay engagement a través del tema de las donaciones que están desde un principio con nosotros. Tú hacías actividad física o cualquier tipo de actividad positiva, te ganas unos puntos, Betterflies. Y también del engagement de entender a las personas, de entregarle beneficios personalizados, partiendo de lo más simple que podría ser que la persona tenga la capacidad de elegir su beneficio, que el empleador, por ejemplo, elija un monto y la persona elija si quiere estudiar algo, si quiere un seguro, etcétera, hasta cosas más complejas, avanzadas, de ir conociendo a las personas, el seguro dinámico que inventamos nosotros que crece con tus buenos hábitos, etcétera. Entonces, ir generando ese flywheel de engagement, que yo creo que es lo que nos hemos concentrado en los últimos 2-3 años, ¿ya? Pero eso, muy concentrados en eso, en Chile, en México, en España, con una leve diferencia, que podemos entrar en eso, y con nuestro foco muy grande, que es Estados Unidos para el primer Q del próximo año. Primer Q del 2026, Estados Unidos, finalmente nuestro gran foco, que siempre estuvo ahí como que queríamos. Ahora ya está en los OKR, está en la meta, así que se viene. Oye, yo te quiero llevar a los inicios, porque me acuerdo las primeras conversaciones, nace Burn to Give en su minuto, con un propósito el mismo que, o quizá algún detalle, pero
con ese propósito que se mantiene, y empiezan a haber números exorbitantes para la época, y empiezan a crecer muy rápido y se encuentran con algo que empieza como a rodar en muy poco tiempo. ¿Cómo lograron sobrellevar ese como boom y como mantener como los pies sobre la tierra en un momento en el que de verdad todo el mundo hablaba de Betterfly y lo que estaba pasando, y logran levantar De Burn to Give. y bueno, cuando hacen el cambio y todo en ese proceso, porque entra gente de Facebook, me acuerdo, Sí. como que fue bien bullado en ese minuto, pero me imagino que como en un minuto estáis como, oye, estamos partiendo, estamos haciendo algo, y de repente las luces, el foco, debe ser un proceso como bien interesante desde ahí. Absolutamente. Sí, me hacía esa pregunta, y mientras me hacía esa pregunta como que me empecé a imaginar un poco, me recuerdo esos momentos. Y fue absolutamente así. Yo creo que tuvimos unos primeros 3-4 años de lo que sería bien como icónico, casi que una película como emprendimiento. Era un B2C al principio, ¿no? Éramos B2C, de hecho, Burn to Give. Imagínate el caso de pasar a B2B Claro. después, como... Y con un modelo, íbamos a una billetera distinta, íbamos al marketing primero. Claro. Burn to Give nació como una plataforma donde tú podías entregar tus calorías quemadas y esa transformarlas en calorías de alimento, en donación. Y nosotros lo que vendíamos era engagement a los departamentos de Marca, marketing, claro. exactamente, para que transformaran tus calorías. El juego era llevándolo a lo más simple, en vez de solamente auspiciar a Cristiano Ronaldo por miles de millones de dólares, auspiciamos a miles de personas por muy pequeños dólares, como transformando sus calorías de alimento, ¿cachai? Y Oye, tuvimos- ¿esa es una idea que se les ocurrió a ustedes o la trajeron de otro lado? Le voy a dar mi crédito a mi hermano 100%. ¿Sí? Sí, mi hermano Ya. trabajaba antes en finanzas corporativas y en algún punto, una historia muy cliché, muy bonita, como que decidió dejar todo, encontrar un propósito Ajá. y se empezó a obsesionar con el tema de hacer algo como con impacto. Ya. Y le pasó, voy a contar la historia en corto, en África conoció dos cosas, la desnutrición de verdad, y me acuerdo que me llamaba una persona positivamente muy obsesiva, mi mamá me decía, la nutrición que vemos en Chile no es desnutrición, como que acá sí, como acá el niño camina 2 horas al colegio ni siquiera para educarse porque ahí recibe comida, es bien loca. Ya. Y se empezó a obsesionar cómo busco una solución a esto, y al mismo tiempo, una obsesión muy distinta, conoció los Ironman, estas carreras de larga distancia, y se puso a entrenar y perdió mucho peso, que ahí empezó con esta idea muy loca, y me acuerdo todavía en una comida familiar, que él vino de África en una Navidad, con un deck impreso y con el primer nombre Burn to Give ahí. Tengo esta idea, y las calorías que nos sobran, que quemamos, las vamos a entregar en comida. ¿Pero cómo? No sé, pero vamos a hacerlo, ¿cachai? Y en el mundo, y ahí tenía todo el storytelling, en el mundo 2 millones de personas, 2 billones de personas están con obesidad, 1 billón de personas están con desnutrición, como que hace Claro. sentido que lo equilibremos, ¿cachai? Y ahí es donde me invita a sumarme. Y yo trabajando en el banco, como, ya, ¿y cómo hacer plata esto? ¿Cómo funciona? We're gonna figure it out, como que vamos a encontrarle la vuelta. Y ahí el primer modelo partió con un MVP muy puntual. Hasta el MVP fue medio icónico en su forma. Yo no emprendí antes, no había emprendido antes. Yo estaba en JP Morgan, me cambié a esto, así que a mí todo fue como completamente icónico. Hicimos un MVP muy puntual. Eduardo me dijo, mira, va a ser Eduardo muy estructurado en su forma. Dijo, mira, si lo hacen en Silicon Valley, hay que tener un MVP, me leí Lean Startup, bla, 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 bla. Ya, pues hagámoslo. ¿Cuál es el MVP? Mira, vamos a testear que la gente quiere donar sus calorías a cambio de algo. Something for something, entre comillas. Y vamos a conseguir un par de marcas que vamos a decirles que esto va a ser viral. Y en ese momento estaba recién saliendo este tema del Ice Bucket Challenge. ¿Se acuerdan? La primera Sí, vez que se sí. ocuparon las redes Sí. para hacer algo como multiplicador. Fue la primera vez que Sí. las redes se ocuparon para hacer algo exponencial. Y Eduardo me dijo, no inventemos la rueda, ocupemos el mismo mecanismo. Y hagamos una página web. En uno de los podcasts te escuché decirlo. En su momento era muy bonito, ahora miro para atrás y me da mucha vergüenza lo que era esa página web. Pero, que te invitaba a registrar tus calorías sin ningún mecanismo para chequearlas. De ni nada. validarlas de nada, claro, obvio. Absolutamente, la idea. Para juntar X millones de calorías, 30 millones de calorías. Eran paquetes para salvar a 400 niños. Y no existía todavía esa cuestión de que subías como tus logros, como... No, porque ahora claro. es muy de como... ¿Cachai? Hoy día la gente, no sé, sale a caminar a la esquina y sube cuántos pasos dio. Absolutamente. Pero esa era una tendencia que todavía no existía cuando ellos crearon este MVP, que es muy bacán. Absolutamente, no existía eso. De hecho,
ahí nos dimos cuenta que había una parte Estaba partiendo como Strava, pero como voy a mostrar en otro un lado. logro. Sí. Después más adelante vamos a contar cosas bien chistosas de cómo los incentivos se empiezan a cruzar y nos empezamos a dar cuenta que la gente que más quería mostrar sus logros era la que hacía más trampa en la aplicación. Sí. Y ahí alguna gente dijo, aprovechémonos de que la gente quiere hacer trampa, pero Todos hemos visto esa No, selfie sí. ahí atrás vestido de deporte, pero No pasó nada. pero con el McDonald's al lado, no sé. Y lanzamos el MVP. Me acuerdo que conseguimos una marca chilena que quiso auspiciar, no sé, han sido $5,000. Súper barato, entre comillas. Y fue una brutalidad. O sea, y agarramos a 3, se me olvidó esa parte, agarramos a 3 influenciadores que conocíamos, Marcelo Sala. Le dijimos, oye, metete a esta página, que más calorías sube, que quemaste calorías, invita a 3 más. Ya. Ice Packet Challenge. Perfecto. Lo lanzamos, no sé, como el 15 de marzo 2018. En 24 horas se habían metido 200.000 personas a la página. Habían donado infinita cantidad de calorías de 50 países. Había gente en Irak que había donado calorías. Ni siquiera, estaba solo en español, no. Y ahí como que con mi hermano tenía acuerdo, oye, la empresa que nos ayudó, una empresa de comunicación, que, como diciendo, oye, la página está colapsando, ¿cachai? Nos jamás pensamos esto. Y en 2 días cumplimos la meta. Ya. Y ahí obviamente la marca que se había relacionado con nosotros fue como, más presupuesto, alarguémoslo. Ya, pues alarguémoslo, listo. Cuento corto, pasó un mes, fueron más de 500.000 visitas a la página. Teníamos un Instagram, se empezó a colapsar también. Y nada, pues logramos hacer esta donación de 1.000 calorías. Y ese fue nuestro MVP, con el cual fuimos a levantar capital. Con eso armamos el modelo de negocio. Como que tuvimos el MVP y dijimos, ya armemos el deck. Y me dijo, lo que nos toca ahora es jugar el MVP para levantar capital. Para poder Me acuerdo que me manejar la llamó empresa. uno de tus primeros inversionistas. Ah, pues sí, Me hizo deals porque nos habían invertido en Mayotel. Y un poco como... Él mismo me decía eso, como cómo le damos forma, como cuánto vale esto. Y al final yo le decía como, saca los números de lado, evalúa a los emprendedores y un poco como lo que decían ustedes, el propósito de ellos, que va a estar en el peak o no, como lo que se va a sostener es como por qué están haciendo esto. ¿Cachai? Sí, absolutamente. Porque la historia que vamos a contar después es así, para arriba, para abajo, para el lado, para el otro. Pero incluso habiendo partido muy bien, votaron una cuestión gigante, no a la basura, pero como la tuvieron que dejar de lado, o sea, partiendo de una cuestión que tú decías, acá hay algo demasiado grande, y transitaron hacia algo totalmente como diferente en forma, 100%. pero con el mismo propósito. Eso fue a mí algo que me llamó la atención en su minuto, como con toda la potencia que tenía, como ¿por qué la decisión del cambio de nombre? Como ya habían generado esa viralidad y estaba súper potente, y me imagino que tiene que ver con un poco con el qué, pero hablamos siempre harto nosotros entre el why, el how, el what, como acá está súper marcado como que el why se mantiene fijo y el how y el what pueden ir variando en ese proceso, ¿no? Me imagino que hubo un trabajo detrás de tratar de descubrir eso que dice Félix, de oye, ¿cómo monetizamos esto? ¿Cómo lo hacemos más grande? ¿Cómo lo enfocamos a algo más tangible? Y llegan a esta solución enfocada en Betterfly. No sé si quizás me estoy saltando muchos pasos. Pero... No, un pequeño pasito adelante nomás, pero a ver, y lo pusiste de una manera que voy a tratar de hacer como el símil ahí. Nuestro why siempre ha sido el mismo, que es lo que te dije antes como con nuestra misión. Nosotros hemos sido muy radicales en cambiar el how y el what muchas veces. Y como sin asco al costo hundido. Y eso es lo que pasó. Eso es lo más sano, bueno, al final. Sí. Pero desde nuestro punto de vista siempre fue bueno así. Hay gente que te tiraba tomate cuando hacía esos cambios. Claro, como, no, nosotros hay somos que ser expertos en valiente esto, para no hay que hacerlo, así, po. ¿cachai? Sí, Claro, yo invertí en la plataforma que donaba a los niños de África y eso se perdió. No sé, es difícil Sí, lidiar po, contra eso. Absolutamente. Y nada, pues ahí, para llegar a ese punto, lanzamos esta plataforma B2C, buscábamos buscar auspicios de la empresa y a través de la aplicación que te conectaba a tus wearables, donaba tus calorías. Un año creciendo en marketing, crecimos fuerte. En vendiendo marketing, y B2C era nuestro usuario, básicamente. Era B2B la venta de marketing, pero B2C el usuario. Y empezamos a jugar con la gamificación, de a poco todo. Y en esa época éramos muy startup. Y también lo escucharon algunos de estos podcasts, como probar estando cerca del cliente. Y me acuerdo que llegó un cliente y nos dijo, no, yo no quiero hacer marketing, pero quiero ocupar esta plataforma para mi gente interna. Grandota la compañía acá en Chile. Ya, pues, hagámonos, tenemos que pongan un código y hagamos una plataforma cerrada y que en vez de un auspicio le aparezca como un mensaje motivacional de recursos humanos. Te felicito. Hicimos el testeo y fue realmente un éxito. Onda, sorprendente. Yo me acuerdo que en ese minuto nos vendía CS, todo.
Y mi mamá me dice, esto es realmente sorprendente, mi gente nunca había hecho engagement tanto durante 3 meses para hacer deporte, el 98% de las personas participaron y me decía, nunca he tenido una actividad con más de un 20%. Y ahí como que me acuerdo, y justo estaba pasando que... ¿Pero qué ganaba la gente en la empresa? ¿Cuál era la oferta de valor o de bienestar de vuelta? Porque ya no es alimentar niños en África, po. No, ¿cuál era el MVP de esa empresa? La empresa tenía el concepto del something for something nos encanta, como la persona, el usuario que ganaba 2 cosas. Uno, que tu deporte se transformaba en una donación. Y eso le gustaba a la gente. Que es el factor extrínseco, si puede ser así. Pero también está el motivante intrínseco de las personas, que eran los premios. Y empezamos a meterle premios. Como que también participan en una rifa, los 10 que más hagan deporte van a participar en una rifa. Y ahí salieron los tramposos después. Absolutamente. Absolutamente. Y había muchos tramposos por social también, porque teníamos rankings, de hecho, de quién hacía más donaciones. Y se da cuenta que un compadre hizo 25 donaciones en un día. Yo te compadre acá a caminar 6 maratones en un día. No really, ¿cachai? Y ahí hicimos el primer cambio grande. Ahí es cuando pasamos de B2C a B2B. Dijimos, justo vimos que el tema del marketing era un mundo, nos estábamos metiendo a competir con Facebook, con Google, como que ya yo estaba teniendo la conversa con pero seguían traccionando ahí, ¿no? En el mundo del B2C estaban traccionando. Qué difícil decir, no, esto ya no, porque en algún minuto tú puedes decir, ya, sigamos traccionando hasta el final. Y en algún minuto vamos a capitalizar esta cuestión, ¿no? No, y es difícil tomar la decisión cuando efectivamente estás en la curva hacia arriba. Claro. ¿Cuánto influyó la presión de un directorio inversionista en ese minuto? Cero. Yo debería decir que por suerte hasta el día de hoy nunca hemos tenido que ceder hasta la presión de un directorio. El piloto, al final que hacía en el B2B, que te da una posición única, dominante. Y aparte, también yo me acuerdo, lo conversaba contigo en esa época, que existe una presión social también que es positiva para la empresa, porque le estáis vendiendo un beneficio a la empresa. Sí, si toda la gente está haciendo deporte, independiente de cuál sea el motivador para gatillar eso, tenéis menos turnover, tenéis menos estrés, tenéis más bonding de equipo, como generáis todo eso sin hacerlo como tóxico en el sentido de como el que no participa en la maratón lo he hecho, pero había una presión social pero sana en torno a algo saludable, y creo que eso genera un impacto bacán, que algo que se estaba esperando en la empresa. Hoy día las empresas organizan sus maratón y su cuestión y la gente participa un montón con la familia, etc. Y ahí sí, efectivamente, ¿qué es lo que pasó? Estamos en esta curva ascendente de marketing. Igual estábamos empezando a ver señales de ya, la novedad ya pasó. Claro, sí, ya, sí te cacho. Y me acuerdo todavía, no voy a jugar nombre ni nada, pero me acuerdo yo una reunión con gente de marketing que me dijo, yo los quiero mucho, hemos hecho de todo, pero a mí me van a mantener en mi pega, van a subir mi sueldo, no, de acuerdo a lo que me costaron los clics y cuánto tráfico traje. Y si, no los niños que alimentan en África. Así me lo dijo con mucho cariño, ¿cachai? Sí. No, y parte de nuestros reportes de impacto eran el costo por clic todo y los niños en África. Entonces, con un poco me dio el corazón, pero me fui a la reunión diciendo, tiene toda razón, pues tengo que hacer un negocio. Esto no es caridad, ¿cachai? Tengo que hacer mi negocio con impacto, pero es un negocio finalmente. Porque si no, es una fundación. Absolutamente, que es lo que nosotros no queríamos hacer. Preferíamos mover plata a las fundaciones que ser nosotros la fundación. No era nuestra expertise, nosotros queríamos hacer un negocio. Entonces, se juntó ese feeling, después de un año haciendo esto, con este cliente que llegó, que nos dio vuelta, y ahí como que nos dimos cuenta como, en verdad, la mayor cantidad de beneficios se entregan desde la empresa. Va a ser más fácil ir al B2B, creíamos en ese momento que el B2C es otro juego, y ahí un poco tomamos literalmente la revisión radical en una semana. O sea, es que se corta. Vamos a enfocar todo nuestro esfuerzo, ahí no teníamos un equipo de 500 personas, teníamos capacidad para un foco. No nos daba hacer el B2C y el B2B, el B2C de marketing y el B2B del otro. Es loco, güey, claro. Sí, no es imposible. Chao. Para la etapa en que está ahí. Sí, Cristóbal, llámate a los clientes. Cualquier etapa. Cualquier etapa, yo creo. Bueno, B2C, que hagan la hacer un B2C hoy día en Doing me suicidio. Una locura. O sea, la cantidad de cosas que hay que hacer. Es que es otra empresa. Sí, otra empresa. Hay que armar otra empresa al lado, ¿no? Absolutamente. Eso, otra forma de hablar al usuario. Claro. O sea, cambia todo. ¿Cachai? Y ahí. No, y había competidores de la talla, o sea, en running, en la weá de pelotón, estaban, no sé, habían 800 gallos haciendo esa parte del engagement con deporte, independiente de la donación, en B2C, muy bien, gigante, a nivel mundial. Strava está empezando a crecer con todo, sí. Garmin también está haciendo su parte de gamificación. Entonces al final dijimos, también no les compitamos a ellos, seamos aliados de ellos. Conectemos información. Puede ser un feature de esa cuestión el día de mañana. Y eso es lo que hicimos y hasta el día de hoy lo hacemos. Nos conectamos con ellos, con el que quiera ahí, y te damos los premios por eso, más que ir a competirles en lo que estos son expertos. ¿Cachai? Creemos un mercado distinto. Y te diría que ese fue el cambio que íbamos en curva así, y el cambio nos disparó más arriba. O sea, empezamos a vender B2B, Burn to Give todavía, pero B2B, desafíos corporativos,
Y ahí fue una brutalidad, también tuvimos un año de mucho crecimiento, era muy original esto para las empresas, de estos desafíos corporativos de un año, 6 meses, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, pero pongámosle número a esa escalabilidad, por ejemplo, porque siempre en la venta B2B nosotros la hemos visto en otras startups y lo que hemos hablado con otros emprendedores, en donde han crecido sanos, ¿cierto? Etcétera, pero también es una maquinita que empezáis. El B2B no explota como el B2C, pues. Claro. El B2B tú lo vas construyendo, la venta es distinta, pero cuando decía explotó la cuestión, como... Teníamos 40 clientes con B2C marketing grandes, algunos que se iban, algunos que se quedaban. Y en B2B empezamos a vender esto, yo creo que en 6 meses, 9 meses empezamos a tener 300, 400, 500 clientes grandes. Tuvimos problemas. Y son empresas grandes, me imagino, claro, porque con altos trabajadores. Algunas que estaban en Chile tenían sede en otros países y querían irse para afuera. No, 500 empresas en 6 meses es fuerte. ¿Qué hacemos con esto, cachai? Ya. Y aparte con una posibilidad dentro de las mismas empresas, porque ustedes entraban con una patita, como ya, vamos a hacer un desafío, pero podéis pasar a algo más permanente, una posibilidad de upselling gigante dentro de las empresas que estabas entrando. Bueno, ahí empezó mucho que ver con este podcast. Nosotros vendíamos desafíos corporativos ahí. No era SaaS per se. No, pues eran periodos, ¿ya? Y en ese momento estábamos menos preocupados de la métrica del MRR, estábamos preocupados como de crecer, etcétera. Esto es pre-pandemia todo, acordémonos los tiempos. Tiempos de venture capital tirando plata con camiones, si se puede decir así. En pandemia sí, pero en 2019 no tanto. No tanto. Fue un periodo como un año y medio. Nosotros tuvimos justo este momento de crecimiento encima cuando pasó eso y podemos entrar a esa conversa que bien me entretenía. Pero previo a eso también habían levantado muy bien. Sí. Digo, dentro de los como no ranking, pero benchmark que habían de esa época, ustedes tuvieron una ronda con valorización muy alta y buena. Por lo que venía de Burn to Give y por la decisión como lo que estaba pasando con B2B. Exacto, de poder ir a B2B y decir, oye, vienen con el ímpetu viralizante del como B2B. decís tú, en una época que todavía no era tirar plata como pasó en pandemia. No, claro, pues 2018, no me recuerdo una gran no. ronda. La gran ronda fue una de Corner Shop, ponte tú, claro. Que ya eran extraterrestres, y no hubo ninguna ronda así grande en esa época. O sea, convengamos, esto es mi visión y dispuesto a tirar tomate y conversar al respecto, pero el mundo del venture capital, el ecosistema, no solo del venture capital, del emprendedor que está levantando capital, de las notas de convertible, todas las palabras fancy que era muy distinto en 2018. O sea, muy precario. 100%. Muy precario, esa es la palabra. O sea, habían 3 fondos en Chile. Que entendían bien un safe. Sí. A otros les traían un safe y decían, ¿qué es eso? Eso es lo que se ocupan todo el mundo para esto. Déjame revisarlo. Y tenían 1000 comentarios como... Sí. Yo cuando agarré los primeros term sheets en esa época... Se te metían en equity al toque. Absolutamente. Claro, ¿cachai? entraban directo al equity. Sí. No, y los term sheets eran unas cuestiones que tú decías, pero ¿cómo? O sea, como... Absolutamente. Veto para ir al baño. Sí. Absolutamente. Yo escogí un inversionista que por suerte no... y que tenía track record y que entendía que el mismo que terminó invirtiendo en ustedes, pero yo había revisado un par de term sheets y parecía más que me estaba invirtiendo en family office. Es que, mira, yo creo que el 2018 estaba como justo en ese proceso en que veníamos de esa precariedad y como que ya se estaba empezando a armar la cosa de cierta manera. había como unas building blocks en la pirámide que estaban pasando, Startup Chile agarrando más vuelo, los fondos de inversión extranjeros empezando a llegar a Chile elevando un poquito la vara. Sí. Pasaba esto también, los fondos de capital no con una mala intención, como bien chilenos o era latinos. inexperiencia también, porque si no sabían eso, cómo valorizarte, no sabían nada. Pasaban más por tiburones que por fondos, pero sin mala intención, porque no sabían cuál juego, entonces era súper distinto, era una experiencia, una precariedad en el mercado, entonces era muy distinto en ese minuto, ¿cachai? Y ahí, siguiendo con este crecimiento, nosotros íbamos como... Ya, metámosle, traíamos los safe, traíamos la conversa, levantamos las rondas con lo que teníamos, rondas muy récord, entre comillas, para esa época. Pero ahí empezamos con el bichito, me acuerdo que cuando estábamos creciendo el B2B, Eduardo empezó más estructuradamente, como ya, está bueno el crecimiento, pero tenemos que empezar a averiguarnos el unit economics, los MRR, ARR, cómo son el gross margin de la plataforma. Partamos por vender una suscripción, cómo metemos esto, y ahí empezamos a posicionarnos con el tema, cómo hacemos que esto no sea un desafío puntual de 3 meses, que sea algo, y empezamos a trabajar en oculto, no hacia el cliente todavía, en meterle seguro a esto, etcétera, etcétera. Y ahí cae la pandemia. Y seguíamos todavía en curva súper ascendente. Ahí cae la pandemia, nuestra plataforma era para hacer deporte, y no nos permitían hacer deporte. Y ahí como que me acuerdo que también ahora estas semanas como bien icónica en mi cabeza, como Eduardo me dice, hay que hacer cambio ahora. No esperar 3 meses más. Hay que hacer, ahora todos los clientes que llaman, decirle que esto es una suscripción, que ahora la suscripción tiene un seguro, el seguro lo vamos a hacer que crezca con tus buenos hábitos. Bien de película, me acuerdo hasta los abogados nos decían, eso, del seguro con los buenos hábitos no se puede, lo vamos a hacer igual. Lo hicimos.
lancemos un seguro gratis. Grandes players nos copiaron el seguro gratis. Como que estábamos muy vivos, como hagamos, y estaba funcionando más encima. Ni siquiera, no habíamos tenido ningún momento malo todavía, ¿cachai? Entonces lo que probábamos, le damos con todo. Y ahí hicimos el cambio fuerte donde en plena pandemia, en 2 semanas, llamamos a todos los clientes y le dijimos, esto ya no es un desafío, esto es una suscripción, este es el nuevo precio. Este es un SaaS, decía. Esto es un SaaS, Sí. efectivamente, tiene un seguro. A riesgo de los 500 que te digan, Absolutamente. métete tu seguro. Absolutamente. Y Yo me acuerdo de haber conversado contigo, que me decís como, acá pues se puede ir, no sé, el 90%, pero da lo mismo. Si se quedan, Y lo conversamos Claro, porque los 10 igual, que se queden- igual era el churn como por default el 100 casi. Como Claro, que- porque ya te Era vas eso, a No, acelerar. no contra un 100. Era acelerarlo un poquito. Sí, de claro, repente, claro. ¿cachai? Sí, Y al sí, final, Nosotros no hemos todos hablado así, harto de eso acá. Acelerar el churn a veces. Aceleremos y partimos concentrando. lo hemos hecho. evidenciarlo, sí, Y lo hemos hecho, como Sí, pues. de repente, no sé, subiendo el precio un poco, pero un poco. Y al tiro el gallo que se te va ahí y que no lo está usando, como también tiene que ver con mirar las métricas de uso. Y finalmente como... A nosotros nos pasa que se nos quedan de repente clientes con la tarjeta de crédito metida y que no lo ocupan. El fantasmita. El fantasmita, que tú Sí. sabes Nosotros lo que eso va a echamos, terminar. pues. Sí, Pero por sí, eso. es más sano a esos exacto. clientes que van a hacer churn inevitablemente, Exacto. sacarlo más rápido que después. Exactamente. No, y hay Exacto. algo más insano aún, que es que le pregunten a un gallo que ocupa Doomint o Claro. que ocupa tu software y que diga chucha. No, en verdad no tengo idea, no me ha llegado ni un comentario, es lo peor, la indiferencia es lo peor, como no tengo Claro. idea para qué se ocupa o si se ocupa. Si responden eso, es el peor marketing que podéis tener de tu plataforma, pero por lejos. Absolutamente. Sí. Y nada, pandemia fue el último viento de cola de este. Ahí sí que nos subimos, si pudiéramos ponerle un nombre de caricatura, a la ola del hypergrowth. Levantamos la última ronda. Crecimos. Ya con el nuevo nombre en ese minuto, ¿no? Ahí cambiamos el nombre porque ¿qué nos empezó a pasar? Yo casi me tatúo Burn to Gym. Ya. Estábamos en la locura en ese minuto. Y me acuerdo en un minuto, los vendedores me decían, la plataforma ya no era solo deporte. El No, deporte pues era mucho más. Era una parte, era Sí, mucho más, era un pues. seguro. Y los vendedores, te lo juro, que el feedback se empezó a repetir y me decían, estoy tratando de pichar Burn to Give 2.0 y me siguen hablando yo quiero la plataforma. Y el Claro, vendedor me decía, claro. no, si la plataforma es parte de... No, pero es que yo quiero solo eso, no quiero el seguro, no quiero lo otro. Ya. Y nos dimos cuenta que el sesgo del nombre había hecho tanto ruido, entre comillas, Claro. en un minuto que había poco ruido, que el habernos hecho conocido nos estaba jugando en contra en este minuto. Claro. Y se quedaba corto, Burn to Give era quemar para dar. Y no estábamos haciendo solo eso ahora. Entonces, hicimos ahí su picha en empresas de marketing, salieron 500.000 nombres. No me gustó ninguno en un principio. Betterfly tampoco me gustó en un principio, de hecho. A mí tampoco me gustaba, no, weón. siempre Pero pasa. ahora como No, que yo ya- tengo que reconocer Me ponían que- como persona, cuando ya están en la decisión final con las agencias de marketing, me ponían como el que está en contra. Claro, Como, el abogado del diablo. no me gusta, ¿cachai? Para puro molestar, no. A mí me gusta, gustó desde el minuto 1 y de hecho me gustaba mucho el logo original. El primero, El primero. la corporación. Sí, me gustaba harto. Dije como que por el cambio que era como Pero es que era arriesgado. novedoso para la etapa Sí, de cambio, pero yo creo que sí. para la de consolidación se veía más techy el nuevo. El nuevo, ¿sabes? eso fue el Se tema. nota la intención igual atrás. Sí, sí, sí. Y ahí por eso el cambio de nombre, no respondió a una necesidad que venía del cliente, no fue que se nos ocurrió, no teníamos que un poco ampliar esto y ahí entramos con todo el juego de Betterfly, del efecto mariposa, positivo, etcétera, y vino ese cambio. Y ahí te diría que llegó la pandemia y ahí empezaron los periodos más normales de startup, ¿no? Y ya estos cambios, ya éramos conocidos, me decían, todos estos cambios, gente que te lo celebraba, gente que decía, Sí, ah, lógico. pésimo. Y ahí Sí, cualquier po. cosa que hiciéramos en el futuro era celebrada por alguno, odiada por Sí, alguno po, otro. Sí, exacto. Y ahí crecimos mucho en otros países, empezamos a meternos mucho más técnicamente. Ahí empezó como un proceso más simplemente de crecimiento, empezar a generar empresas de verdad. Ya, pero ahí levantaste, ahí fue la ronda fuerte Ahí, claro, la primera Y parte, la quedaron primera como- ronda de 60 millones, 65 millones y fue. ahí quedaron antes como y en después- 500 con 300 Sí, palos de pero valorización. justo después vino la otra. Sí, vino con 9 meses de diferencia una ronda a la otra, ¿no? O Brigio. después Igual del es, siguiente. igual es fuerte porque si tú veis los units al final, no sé, pues para quedar valorado en un billón tenéis que facturar. puta, Era como 100. 1500. el No, valor. mil. Mil. No, justo 1000. Ya, justo Ya, y haciendo una matemática rápida tenéis que facturar por lo menos 80, 100 palos de RR. Sí. Y a pesar de que venís creciendo como loco, No está uno bien siente todavía. un vértigo de decir, chucha, pero 100 palos, pues bueno, en B2B. Es un montón. Sí, ahí nosotros, y de nuevo echándole un poquito de flor a mi hermano ahí, pero yo creo que tu background va a marcar muchas cosas en tu empresa. Si eres muy técnico, probablemente voy a simplificar el problema, pero si eres muy técnico, te vas a pegar menos costalazos en lo técnico.
y te va a faltar otros conocimientos. Nosotros tenemos un background más financiero y yo creo que siempre ha sido un poco nuestro fuerte el financiero comercial. Hemos siempre empujado el crecimiento de la compañía a través de la venta, entendemos muy bien los mercados como de capitales, la forma del venture capital lo entendimos muy bien siendo que éramos nuevos en esto. Un poco todo suerte en la vida mezclado con hacer las cosas bien. Yo creo que tuvimos suerte, pero también tomamos una opción correcta. Nosotros levantamos la ronda B. No, negociaste en el pic de que mejor momento para había... Me acuerdo que lo conversamos con mi hermano, liquidez. como, oye, hay un pic de liquidez. Claro. Hay un pic de la empresa. Te están dando valuations que no son lo que corresponden, no está yendo increíble, pero no debería ser un poquito menos. Hay que levantar, como que es una oportunidad, ¿cachai? Sí, bro. Y más si nuestro equity que se diluye, como que y levantamos y mirando en perspectiva, levantamos en el momento correcto, ¿cachai? O sea, logramos... Hacerlo después hubiese sido a menor precio Claro, y chao. absolutamente. Y al final Sí, igual tuviste el runway para hacer los experimentos. Pero claro, eso generó el haber tomado esa opción, que fue buena en perspectiva, nos subió más esta ola de hypergrowth, o sea, nos volvimos locos, Sí, O sea, y fue una época muy nosotros nos volvimos entretenida, locos ¿no? con una escala harto menor. Con 2 pesos. Con 2 pesos pesos nos volvimos 50. locos. Me imagino ustedes cómo se Pero fue volvieron muy locos. entretenido, No, una te programa ponía- de mucho testeo, de Ya, mucho pero te crecimiento, ponía a de hacer- desorden también. Te en ponía a algunas hacer cosas, weá, ¿no? eso quería decir. Sí. No, de todas maneras. O como... Es que es Igual, inevitable. ya, inevitable, eso Hasta es los fondos, y si los fondos tienen claro que en esas Sí, etapas no nos íbamos a gastar 120 sí, millones en 3 meses, era como, hagan Es el hagan mandato. tonteras entre Es el mandato, es el mandato. Tenés que gastarte esta plata. po. Sí, también, pero también pasa... No, No la sé. vamos a meter un Doppler. Claro. Quizá hubo alguna que hubiese rendido más en datos. Seguro. ¿Cuál es si lo hubiésemos compartimentalizado? Como esta Sí. weá de envidia con Claro. Oracle, que como que al final uno invierte en el otro y después, bueno, ya lo voy a invertir en SoftBank. No, pero también pasa un poco, no sé, en esa época, y lo he visto todavía en pitch de algunos emprendimientos, weón. En pitch no de cara a Startup Chile, como lo he visto de cara a pitchando clientes, como por qué somos una empresa confiable, headcount. Claro, Onda, sí. Y esa época también había un poco de eso. había sí, todo, sí, sí, sí. O sea, quedó la cagá. Porque salieron a contratar a ustedes. Salió a contratar, no sé, Corner Shop cuando se compró, Sí, se compró Uber. Home, Examedic, Examedic, etcétera, absolutamente. papá. Y O sea, es una guerra de contrataciones. Sí, y nosotros teníamos que Oye, mirar oye, con oye, ustedes. estaban- Y nosotros No. con nosotros hicieron una cadena esto. No, y estaban los gringos contratando para acá también. Pero si los gringos Te están multiplicaban más, por para- 4 los sueldos, sí, eran unos y te animales. estaban deformando el mercado No, laboral sí, por pues, bueno, completo. O porque sea, llega entrevista con un dev. ¿Cuáles son sus beneficios? Echado para atrás, Así echado como, para atrás. ¿qué mierda? A ver, véndame su empresa. Véndame su empresa. Absolutamente. Picheame, debe ser Absolutamente. picheame. Unos pendejos que no habían trabajado nada, weón. Impresionante. Pero sí Era una se- guerra ecosistémica Sí. de- No, yo Sí. le echaba la culpa igual a emprendimientos como Betterfly. No, cuando sí, se actor puta, los buenos como, relevante están todos fue. pagando y es todo culpa de ellos. Y era una weá como... No, y aparte que tenían el propósito más las lucas. Era una Sí, era, no. era un kicker, pero ya total, ¿cachai? Yo lo odiaba. Oye, Igual en secreto. Tuvimos un mes que fue abril contrataciones 1000 a los más pensados y llegaron a una meta de contratar 50 personas en abril y no llegamos a la meta, creo, porque nos costó mucho, que también no era contratar a este semestre, pues hay un proceso entero, claro. etcétera. Y después donde nos pusimos un poco creativos dijimos, ¿y si hacemos uno de Manei? Que más encima era cómodo con nosotros, entendíamos un poco. Y ahí compramos la empresa porque dijimos, a ver, otra forma de crecer un poco más rápido. Claro. Traigamos a la mesa esto que tampoco estaba pasando mucho en compañía en Chile, pues, ¿no? No, pues. Estaban haciendo exit, y me acuerdo nosotros, en un año hicimos como 5 compras. Ah, ¿sí? 5 Sí, compras. sí. Mira. Sí. Yo me acuerdo esta de software, de desarrollo de software, ¿cómo se llama? Kunder. Kunder, Que venía más encima con 3 brazos de 3 más. Yo me pongo en los zapatos de ustedes y es como, tenemos que armar un brazo gigante de tecnología. Hace sentido. ¿Cómo fue esa experiencia? Creo que tuvo sus rounds más o menos, pero... Es que estábamos lidiando con... Necesitamos crecer rápido. Estábamos ya empezando a abrir países, ¿cachai? Un plan súper ambicioso de apertura a países. Y nos estaba costando encontrar la gente. Si así como algunos aquí se me quejaban de que nosotros estábamos transformando el mercado. Yo tenía las mismas, el Mercado Libre me estaba haciendo las mismas, Google Claro. me estaba haciendo las mismas. Yo como... Sí. Hasta cierto punto puedo llegar, como que no me voy a poner a tirar plata ni beneficios porque sí, nomás. Como ya logré el max que logré No, y contratar con porque gente. viene, y porque tú, como son financieros, sabéis que estaba adelantando en el pic, pero sabéis que en algún minuto se iba a retrotraer esto. Absolutamente, Y también no absolutamente. podíais. Sí, pues se debía ajustar en algún Es que, minuto la porque- cuestión. y como decís tú, como el fuerte de ustedes no era tan tech, ir a comprar una empresa de desarrollo de software hacía todo el sentido del mundo. Teníamos 3 personas, mi hermano y 2 más que contratamos en su minuto, que siguen trabajando con nosotros, que eran básicamente el brazo de M&A de JP Morgan, o sea, que han hecho las fusiones más grandes de... Esto era su cancha, pues. Claro, Cuando claro, dijimos, claro. como, oye, si vamos a comprar empresas para...
Ok, listo. Y era un equipo de banqueros que teníamos dentro de la empresa que no estaban ocupando ese power antes. ¿Cuáles son como los aprendizajes de ese proceso de comprar 5 empresas? Hay una cantidad de aprendizaje en ese proceso. A ver, funcionó, yo creo, para lo que queríamos, se logró. Pero como todo en la vida, había hartos cambios detrás. Yo creo que en el primero fuimos mucho más fríos y compramos como, ya este revenue tiene la compañía, esta cantidad de personas, va a haber una attrition de 20%, así que vamos a tener esta cantidad de personas. Y el problema fue más matemático que cultural o de producto. Como, ya si este producto funciona o no funciona, pero igual te tienes know-how para hacer esto dentro de Betterfly, como que hicimos casi una matriz como hecha por una consultora. ¿Por qué teníamos ese poder adentro? Claro, y esto va a funcionar. Claro, porque acá está... Pero en la realidad, el problema que nos hemos puesto es el problema cultural. Y ese fue, yo te diría, un problema de repente una palabra con una connotación muy negativa, el desafío cultural, como que... Es heavy. Te puede matar El primer sí, día que los trabajadores de esa empresa llegan a Betterfly, claro, impacta. Y era una compra, entonces era Sí, Betterfly, exacto. no era un merger. Entonces, ahí el compadre que había entrado a tal empresa porque le gustaba el fundador, porque le gustaba el nombre de la empresa, Claro. whatever, y de un Sí, día para po. otro Está en otro lado. está en otro lado, con Sí. otro CEO que tiene otra forma de pensar, con otro equipo Exacto. que opera de otra manera. Eso es un shock para la Absolutamente, gente. y hay gente Sí, que se sentía enojada, Claro. sabiendo que no es tu culpa, y hubo golpes muy fuertes en el sentido de gente que se fue, que no estaba en los números, porque ahí te das cuenta, claro, el Excel o el papel aguanta hasta cierto punto, ¿cachai? Cosa que mejoramos mucho después, o sea, la segunda adquisición, tercera, yo conocí personalmente a las 30 personas de la compañía que íbamos a comprar, ¿cachai? Junté con ellos y hice una Ya, la análisis parte mucho más. soft hay que hacerla, Absolutamente. invertir tiempo en Me eso, adelanté sobre con todo, preguntas claro. difíciles que eran como, oye, si mañana yo soy tu jefe y este compadre, ¿cómo te vas a sentir? Pero Como es súper peludo, libremente, ¿cachai? po, Sí. porque Sí, po. no, si estás comprando una empresa no le puedes decir a la gente de la empresa que lo vaya a comprar y después No. se caiga y como Claro. que generar un caos. Es peludo hacer el due diligence. Absolutamente, sí. Pero es peludo, por decir, imposible. Se puede hacer muchas mejor. cosas, pero se puede hacer mejor Claro. y lo fuimos mejorando en el tiempo, ¿no? Y nos funcionó mucho mejor al final, o más anticipado a lo que queríamos, ¿cachai? Con menos locura, entre comillas, ¿no? Oye, con esos focos encima de la prensa, de todos, cuando llega este minuto de los primeros layoffs... ¿Eso qué año fue? ¿Cuándo fue eso? ¿2023? 2022 de haber sido. ¿22? ¿23? O 21. 22. Enero 23. 22. Si no me Ah, equivoco. 23, Enero sí. 23, creo, si no me equivoco, sí. Ya estábamos ya fuera de la pandemia después de este caos Sí, de Y a la peleas. prensa le encanta, Le encanta, como oye, El aún no está morbo, funcionando, sí, nunca encontraron su modelo de negocio. Como Claro. todo lo que tú habláis desde adentro es, Absolutamente. estos buenos estaban corriendo en círculo porque estaban perdiendo plata, Claro. nunca encontraron modelo de negocio, están echando gente porque se les viene la nube negra. Y Pero cuéntanos, es entretenido entender un poco el proceso de cómo llegáis a ese punto. Porque iban, claro, en un hype, levantando plata, ¿cierto? ¿Estaba la posibilidad de levantar una nueva ronda para evitar eso? ¿O era una reestructuración necesaria? El ¿Cómo problema es que fue? llegar a esos números para levantar una ronda... No sé, pues, claro. ¿cómo fue Mucha lista. ese proceso? Uno, ¿Cachai? yo creo que para poner en contexto, tú cuando elegís ciertas herramientas tenés que estar ok con que esas herramientas pueden ser útiles o pueden tener dos sides. Y yo creo que Betterfly siempre fuimos súper vocales y visibles y lo ocupamos a nuestro favor. Hicimos ronda récord, hicimos esto, crecimos, llegamos a tantos países, hagamos un lanzamiento. no era el medio marketing. Era muy bueno y era medio marketing, pero cuando Elías sido conocido, era el primer target donde Sí, tenían que exacto. tomate sería súper injusto que dijera, no me gusta que me tiren los tomates. Oye, yo elegí hacer ese marketing visible, parte del lado B es que voy a tener mis lovers y mis haters, ¿cachai? Así que lo pongo siempre en contexto, a mí me costaba verlo en ese minuto porque te enojáis un poco, pero después me cuenta y digo, oye, que tomé este camino, es parte de... Yo creo que Eduardo quizás lo tenía como más... Es que Eduardo es mucho más... natural para él eso. Sí, absolutamente. Claro, como las luces. Y le refala más y él sigue Claro. con eso y su idea era esto y dijo, parte de que, así como nos aplauden unas veces, otros nos tiran tomate. Entonces, eso. ¿Cuál es la pregunta? No, ¿cómo fue el proceso en que tuvieron que tomar esa decisión? Ah, ¿Por ya. qué llegaron a ese punto? A ver, ¿Cachai? hicimos... Si venían adquiriendo nosotros empresas en ese y... minuto teníamos, porque tenía un número de aire, 9 años de runway. No Ya, teníamos un tema. Ya, Sí, ya no era un claro, tema sí. caja. No, Para nada, absolutamente. perfecto. Yo creo Sí. que el gran... Pero como background financiero te das cuenta también De lo que estáis haciendo bien o de mal. que No, de porque que hiciste ese rápido creamos- también, creciste muy rápido y tení... Abrimos 8 países como en 6 meses. Una locura. Y en esos Una mismos locura. periodos Pero si yo me compramos... acuerdo, eran clientes de Dooming y me decían, vamos a ir a Ecuador. Y, yo, Sí, y po. el equipo de Ecuador, yo quiero Dooming. Y yo, pero weón, quieren 10 facturas. Lo quiero al tiro porque no sé qué. Y era como, wow, ok. Dale, Estamos en- no te lo cobro. Le decía, no te lo cobro porque yo sabía que podían chernear Claro. hasta que no tuvieran las 50, ¿cachai? Y era esa discusión con los equipos del chofo así como, cálmense. Como, Pero tengan que sí 50 está bien, clientes, ¿cachai? pero iban con todo a todo, ¿cachai? Sí. Y en ese mismo momento, en paralelo a eso, nos pusimos a comprar empresas y compramos 5 o 6 empresas en ese mismo periodo, si no me equivoco.
Entonces en un minuto nos pasó, abrimos y cerramos los ojos y teníamos gente de venta vendiendo 5 cosas distintas. Ya. Teníamos gente de operaciones tratando 5 cosas distintas en 8 países distintos y ahí en un punto de decir, orden. Como que miremos esto, ¿sabes qué? Miremos esto para atrás, logramos lo que queríamos, sí. Ahora viene la etapa que no nos dimos cuenta de ese minuto más difícil, ordenemos esto, ¿cachai? Oye, ya tengo un software, ¿cachai? Y en un minuto habíamos integrado todas las plataformas, un compadre vendiendo todo. Y me acuerdo que también pasó... Y ahí obviamente solo en ajustes operacionales tuvimos un 30% de la Claro, gente. duplicidad de cargo. Absolutamente. Oye, ¿y esto es cíclico? Siempre es así. Sí, pues. Absolutamente. Todas las empresas pasan por un periodo así. Y de hecho ahora se pasó poquito, saca un poquito de gente también, pero porque cerramos un par de países que ya no nos estaban cerrando. Entonces, hoy en día también tenemos muchos meses de rango todavía. Tengo la suerte de decir que no hemos tenido el problema de caja porque creo que eso sí te pone en un spot muy complicado. Sí. O ir a levantar con menos valuation, o regalando liquidity preferences, o achicando. Tener que hacer ajustes para alargar tu rango es muy complicado. Y por suerte no nos tocó a nosotros. Pero la prensa tampoco sabía esto y la prensa se tiraba automática. Yo me agarré con un par de periodistas en su minuto, pero me agarré en el sentido, me dijo, oye, entonces ya echaron a la gente porque tenían que alargar la caja. Y le dije, pucha, así es súper mal tu pega si me estás preguntando eso así, como no entendí nada del mercado de capitales, como de repente conversé un poco antes en la entrevista y le expliqué y al final me acuerdo ese periodista después tuvimos una buena conversa y me dijo, te entiendo, no lo había pensado así, lo lógico es pensar que están sacando gente porque te fue mal, claro. no siempre así, ¿cachai? Independiente que que estábamos de repente también... un crecimiento así, era un crecimiento más piola, eso es verdad también, ¿cachai? Sí. ¿No? Pero un periodo de ajuste, pues sí, un periodo normal que toda empresa tiene que tener. Cíclico, 100%. ¿no? Pero yo creo que y hay algo que aclarar ahí para la gente que no cacha el mundo de startup. Pues yo veía muchos comentarios, yo salía a defenderte en algunos, con todo, pero no cachan la naturaleza de que es capital de riesgo, porque es riesgoso lo que estamos haciendo. Lógico. Y no es de mala onda, no es de despiadado, de que te importe una raja a la gente, que tomáis los riesgos, que hay riesgos que funcionan y hay muchos que no funcionan. Y cuando te estáis uniendo a una startup, como si tú querís la estabilidad de, como, no sé, de Enel o de el Bank of America, anda a hacer carrera ya, anda a hacer 20 años para tener la pega de tu jefe, versus acá, si te va bien el upside es gigante, si va mal hay que hacer ajustes, y es brígido, pero la gente dice, no, pero es que estos emprendedores que les dan plata y que después dan vuelta al mercado y como... Pucha, al final, para mí hay poca como conocimiento acerca de lo que implica trabajar en una startup. Y trabajar, invertir todo el ecosistema, como que hay poco conocimiento. Efectivamente, me acuerdo uno de mis directores me dijo, oye, esto no es private equity, esto es venture capital. No lo confundamos. El ecosistema se confunda. En el private equity 9 de cada 10 van a funcionar. En el venture capital 1 de cada 10. Entonces yo creo que la gente se tiende a confundir y como que me abrió un poco los ojos, ¿cachai? Esto también aplica para la gente que trabaja en una startup. Oye, eso no significa contratar como a lo loco, ni mucho menos que tú lo dijiste. Pero que son aprendizajes también, es parte del proceso. Yo en las salidas que tuvimos, y muy contento al respecto, pues esa salida donde la gente salió muy bien, entre comillas, por suerte, ¿cachai? Y eso también me dejó tranquilo. Me acuerdo de algo que fue sorprendente fue que el día que hicimos el layoff, en LinkedIn, de la gente que salió había una bola de gente agradeciendo y tú se le habías echado la pega. Nosotros te agradecemos tener a la Coteca. Sí. Ahí, es lo máximo. El Locos por el SaaS es gracias a que la Cote se vino a trabajar con nosotros en esa época. Así es que sabéis que los gringos lo tienen muy incorporado y ellos pelean por un ecosistema más dinámico, porque en el fondo, más que proteger, me lo dijo un mentor la otra vez, más que proteger al the job, you have to protect the worker. En el fondo, como más que proteger el puesto de trabajo, tienes que proteger al trabajador. Y cuando te preocupáis de eso, en un a mí también me pasó con Mayotel, que perdimos el 90% del revenue de manera forzosa, tuve que como llegar a acuerdos con la gente y ayudarlos, pero el ecosistema del startup, que estaba acostumbrado de manera solidaria a ver esto como un entorno dinámico y se ponía en el lugar del otro, decía, está saliendo alguien bueno y puedo retomarlo. Se fue a la de Chile Auto, en un segundo estaban circulando todos los perfiles y varios contrataron muy rápido. Como eso habla muy bien de ese ecosistema, que si bien, claro, no funcionó, mejor saber en 3 meses la pega que no funcionó y que yo no sirvo ahí, a que te dejen forzadamente, como en empresas grandes, calentando el asiento, y rápidamente encontraste pega de, no sé, pues te fuiste no era Chile Auto, era Auto, perdón.
el que cerró. Sí. Que rápidamente circularon los currículums. Los de Betterfly circularon súper rápido. Sí, aparte que Hicimos un documento hecho compartido, lo pasamos. Por eso, entonces hay formas de hacer bien esa pero pega. además creo que fue como pionero en ese sentido Betterfly. Como que como no veníamos de estos layoffs masivos, no como que era algo que estaba recién ocurriendo, como que quizás lo vieron afuera y vieron como ejemplo y todo. Muy Pero en línea con lo del marketing. No queríamos ocultar nada, nunca hemos querido Claro. ocultar nada. Oye, vamos a cambiar esto, vamos a lanzar algo que se sigue riendo de nosotros hasta el día de hoy en la prensa y muy válido. En algún minuto nos dio con el tema del metaverso y Sí. lanzamos los planetas, el Betterverse. Es un chiste interno ya para nosotros Claro, allá, claro. ¿cachai? No, hace 2 días molestamos de hecho a alguien en la compañía como, oye, pero ponle Betterverse a esta iniciativa, Claro, ¿cachai? claro. Parte de, y también en eso también lo fuimos, como, oye, saber ¿cómo reír. están haciendo Oye, las empresas ícono ¿qué? en el mundo? Lo están haciendo así, lo están haciendo público, lo están haciendo local. ¿Qué good practice? Yo me senté cuando hicimos eso con gente de recursos humanos, le dije a mis directores, preséntame con 10 compañías que han hecho layoff, que tú crees que lo han hecho bien. Me senté con las empresas de recursos humanos, ¿qué hicieron bien, qué les funcionó, qué no les funcionó? Y ahí hicimos una lista y hicimos lo que nos funcionó. Y también todo aplica en distintos contextos. Algunas cosas nos funcionaron, otras no, ¿cachai? No, y también poniéndole también la cuota, porque esto también para que no vean como una defensa de startuperos a startuperos, también te equivocáis, weá. Obvio, po. No, te mandáis con Doro y yo quiero ir más allá, porque, claro, está al lado de como la prensa y cómo te pegan con las luces y todo, que ya lo conversamos, pero también en esa época estaba pasando, tú mismo lo dijiste, como la historia fue de alto y bajo. Vamos al negocio de esa época. Habían lanzado millones de cosas, como tú lo acabas de decir con esto del Betterverse, como en el mundo y en el ecosistema había como, ¿qué hace Betterfly? No había claridad hacían tantas cosas distintas, como, claro, un lado era como, oye, me están pegando por haber seguido este mandato, como decíamos, y como equivocarnos en el proceso de hacer las cosas bien acá, mal allá. Pero ahora vamos como a lo concreto, a lo real. Como, Sí, pues se desarrolló como un relato como Betterfly no sabe claro. lo que hace. Claro, Estamos entonces- probando 500 cosas al mismo tiempo. Exacto, ¿cómo fue convivir desde la parte ya más real del negocio? Decir, oye, ya, pues, a ver, ¿cómo salimos de esto? ¿Estaba pasando eso realmente adentro de, oye, esto del universo no va, esto sí? ¿Cómo enfocamos? Como me imagino que ha sido un momento bien difícil de decir, oye, tenemos que poner el foco en esto o no, o quizá era el relato que estaba alrededor, ¿no? No, un poquito de todo. El relato afuera siempre más fuerte de lo que pasaba adentro. ¿cachai? Totalmente. Absolutamente Totalmente. exagerado, entre comillas. Pero adentro sí. Pero más que confusión, adentro teníamos un equipo trabajando en expansión internacional, otro equipo trabajando en modelo Affinity que era darle un producto valioso a la aseguradora, otro en productos masivos. Entonces, sí había más que un desorden, habían 25 proyectos al mismo tiempo. Claro. Y proyectos profundos, grandes, Bueno. y que más encima cerrábamos deals, cerrábamos clientes. Pero algo que me tiene muy contento a mí, estoy a gusto personal, es que como hace 1 año y medio atrás, yo creo que nos dimos cuenta que tener 25 focos era más complicado. Y también porque cambiamos los tamaños de los equipos, todo. Y yo creo que ya llevamos un par de meses. Somos una empresa que por definición nos gusta tener más focos. ¿Ya? Y puede ser quizás nuestro problema, nuestro Esa es la visión de los founders. po, Sí, ¿cachai? es Y hay parte que de su estar ADN. poniendo el obvio. freno de repente Es a algunos válido. founders. Sí, po, weón. Pero hoy en día estamos con foco mucho más claro, por eso también, por ejemplo, cerramos Brasil se convirtió en una desconcentración gigante y no te das cuenta, pero son desconcentraciones, por lo tanto, ya pues si Brasil funciona automático, pero ¿qué tal automático? Hagamos el check, requiere tantas horas de escritor a la semana, tal, si es que no funciona tan automático, ¿cachai? Necesitáis devs que hagan en portugués, y te das cuenta y ahora como que hace un poco tiempo ahora dijimos ya, foco, ¿cuál es el foco? Lo que les dije justo al principio, beneficios, hoy en día en México, Chile, España, con foco en Estados Unidos, más tranquilo. Todo el negocio de Affinity, que era muy grande, lo teníamos en piloto automático, pero ni lo estamos impulsando. Pero también porque responde a la época de mercado ahora. Oye, si en 2 años más el mercado explota de nuevo. De repente, no quiero filmarlo acá. De Por repente en 2 eso. años más estamos abriendo 15 países de nuevo. No tengo idea. Sin ser responsables, claramente. Pero hoy en día, por mercado, por nosotros, está en una etapa más de ir más profundo, más que más abierto. Oye, Y ¿qué eso también igual, después de un tiempo respondiendo de la pregunta, no ser tan político. Sí, yo creo que la gente igual, hay gente que vive con, hay gente que no es founder y vive con la innovación y le encantaba esto tener 25 proyectos al mismo tiempo, pero hay gente que después de un tiempo decía, no, dediquémonos a un proyecto y hagámoslo crecer, ¿cachai? Entonces, No, hay gente mira, de la compañía está muy contenta con eso. Me encanta porque lo enfocáis desde una perspectiva súper transparente. Yo te conozco, Chofo, y me encanta como esa forma de decir, oye, ¿sabéis qué? Si la cagamos, si estamos haciendo las cosas bien, las hacemos bien, y como poder conversarlo acá, de verdad, es bacán como escucharlo de primera fuente. Es que bueno también, no sé si la palabra normalizarlo, no es un tabú, es una forma de hacer exacto. empresa y formas más ricosas, más rápidas, menos rápidas. Siempre la prensa o el ecosistema trata de decir esta es la única forma. No, hay 1000 formas, ¿cachai? Mientras hagan las cosas con responsabilidad, no estoy haciendo tonteras, etcétera. Y me encanta contar nuestra forma
yo he gozado nuestro camino, ¿cachai? Sí, Con lo alto y bajo, ha sido claro. una locura en ese sentido. Pero hemos aprendido mucho también y cosas que si el día de mañana tengo que aplicar, las haría un poquito distinto en Betterfly o en otra empresa también, ¿no? Y ojalá que la gente también lo viera así. Te interrumpimos, Félix. No, siempre me pregunto esto, pero ya esto es más para copiar para adentro. Claro, claro. ¿Qué valora hoy día las personas como en términos de beneficio? ¿Qué es lo que han visto ustedes como algo tradicional? Porque a mí me ha pasado, o nos ha pasado, que hay cosas que nosotros decíamos, esto es muy de empresa grande, y ponte tú el seguro complementario, y la gente acá le encanta. Y es como, wow, bacán, vamos a potenciar esto. Antes, no sé, pues, pensábamos solo las vacaciones, y en verdad nos dimos cuenta en el largo plazo que el tema de las vacaciones extra y esas cosas no era tan usado ni tan valorado Nos pasó lo mismo. como otras cosas. Que ustedes que trabajan mirando a un montón de empresas de diferente tamaño, diferente tipo, como qué cosas se han sorprendido que son beneficios que no pensaban y que están potenciando hoy, y qué otras cosas son como que a nadie le interesa y que están ahí porque siempre han estado ahí. Ya, lo voy a separar en dos grupos. El administrador que te compra, o la empresa, y el usuario, ¿ya? No, el usuario yo me refiero. Ya, el usuario, Es vamos el al que usuario. más me interesa. El usuario, la flexibilidad le encanta. El usuario está acostumbrado a escuchar la música que quiere en Spotify, a comprar lo que quiere en Amazon, a ver lo que quiere en Netflix. El usuario necesita que los beneficios que le da su empresa sean de alguna otra manera personalizados para ellos. Como que ya está llegando a un punto del usuario, oye, ¿por qué tengo que tener el mismo seguro que mis 100 colegas cuando somos los 100 completamente distintos? ¿Cachai? Claro. Por llevarte al nivel de los seguros, te lo voy a niveles más simples. Uno quiere aprender idioma y el otro quiere meditar. ¿Por qué tienes que darle la aplicación de meditación a todos? Si en verdad uno puede no estar ni ahí con meditar, ¿cachai? Entonces, la flexibilidad y la personalización es algo que a nivel de usuario se está transformando en algo muy relevante, que eso es algo que el usuario quiere, definitivamente. El lado del engagement, más que el usuario lo quiera, es útil para el usuario, porque el engagement atrapa y te ayuda a ocuparlo mejor. Y eso tiene un efecto positivo después en la empresa, porque o sea, si tenía personas engaged con sus beneficios, la empresa puede decir, ya, no solo el 20% ocupa sus beneficios, lo Sí, valora el bueno. 100%. O sea, ahí me estoy yendo a otro lado, pero si tuviera que simplificarlo eso, yo creo que la flexibilidad y personalización es lo que la gente más quiere. Y alguno así como onda ya dijiste la meditación, para un ejemplo, pero alguno como la meditación, lo que sea que pensáis que nadie lo iba a ocupar y que lo ocupan harto. Los más de lo que hubiera los esperado. idiomas le gustan a toda la gente. La telemedicina sigue siendo muy popular, siendo que hoy en día es un commodity, pero sigue siendo muy popular. Algo que en cualquier plataforma le gusta al usuario. A mí me sorprende, por eso lo digo, realmente mucha gente no. Y otro que yo creo que siempre supimos que ha sido utilizado, pero el tema en Latinoamérica y en el mundo, el tema de los seguros de salud siempre es top of mind, o sea, siempre es lo primero. Sí o sí, porque... o Más sea, encima, el mundo de los seguros de salud, el 99% de los casos siempre es contratado a través de tu empleador. Entonces también es muy bueno para nuestro negocio, entre comillas. La gente no anda comprando seguros de salud por afuera. Casi todos los seguros se entregan a través del empleador. Entonces, como que la gente hoy en día espera que tu empleador, en alguna otra manera, puede ser complementario, puede ser seguros más simples, pero de alguna otra manera se haga cargo de tu salud. claro. Entonces eso no sorprende, pero sí es algo que pasa mucho, ¿no? Y ahí en esa línea como... a mí me gusta encuentro muy choro como darle una vuelta a los seguros, que encuentro que son muy como esta oferta one size fit all, y como que eso nunca me ha hecho sentido. Los seguros de auto también en Estados Unidos hace mucho tiempo que si andáis bien te bajan el precio, como o sea, si manejáis bien, si no tenéis choque, etcétera, como al revés, como de premiar realmente para generar un ecosistema, un ecosistema, sea lo que sea el ecosistema, de salud o de accidentes de tránsito más seguro. Al final te pasaban este típico paper en la universidad, sí, que si tú tenías el auto asegurado, como que ibas al estadio, vas a dejar el auto ahí, está asegurado, tomarías otras conductas que en el agregado para el bien social serían mejores incluso si no tuvierais seguro, si ese seguro fuese más dinámico, ¿cachai? Esa es como la conversa que hacían. Aquí, no me voy a poner técnico. El podcast de Leo Prieto fue muy bueno porque fue muy técnico sin ponerse técnico. Me gustó mucho, pero me gustó la conversa. Pero voy a tratar de hacer lo mismo que hizo Leo Prieto en ese minuto. Esas son las partes que más nos obsesiona. Nuestra cabeza, y acá se me nota un poco, no puedo creer que una industria tan grande como el mercado de los seguros de salud, de vida, etcétera, siga haciendo lo mismo que hace 20, 30 años atrás con toda la tecnología que hay. Es realmente sorprendente. No, porque gana mucha plata con eso. Pero al final eso se contradice contra su... Es como, ¿por qué la tarjeta de crédito es difícil ver el estado de cuenta? Porque pero no está en el incentivo, no genera más crédito, claro, que sea claro. ¿cachai? Pero por ejemplo los seguros de vida, después de probablemente tu familia y tu cercano, el más interesado que no te mueras es la empresa aseguradora.
O sea, el que debería tener más incentivos Sí, pues. a darte una vida saludable es la empresa de seguros, ¿cachai? Porque literalmente el último que quiere que te moráis, probablemente antes que tu familia en ese sentido, ¿no? Entonces, ahí tenía un espacio. El problema es que son monstruos tan grandes que cuesta mucho moverlos, ¿cachai? Para nosotros, por ejemplo, que nosotros inventamos esta pequeña batida del seguro dinámico que crece con tus buenos hábitos, pero hay patas mucho más profundas. Hoy en día los seguros tú le pones precio a los seguros de una manera estática. Grandes masas de gente tienen un precio y eso te venía a un precio. Con la tecnología que hay hoy en día, ni siquiera tecnología de la NASA, tú podrías poner seguros de forma dinámica. Eso sería mejor para las personas, para las aseguradoras. O sea, hiciste más rentable un mercado más grande. Y de nuevo, ahí te metí en un... Hay otra discusión entre la privacidad de la data y el uso y como que... Claro, pero igual también te pasa que si tú eres... Bueno, obviamente estáis fomentando buenos hábitos y todo, pero si tú eres una persona que no tiene eso, igual te va a salir un costo más alto y los seguros colectivos como que de cierta manera te ayudan un poco a estandarizar. Ya. Lo que tienes que lograr hacer, más que promediar, tienes que elevar que todos suban la vara. Eso es lo que quieres lograr, ¿cachai? Que ese que está en la parte baja... Pero le hagan caminar 7.000 pasos al día y el impacto... o sea, tienes que bajarle un 20% de cobertura por eso. Un seguro de vida, porque yo voy a demostrarle que duermo 8 horas al día los últimos 6 meses, me cobra la mitad, de $1.000 te cobra 500. Entonces, hay no, cambios está que bien, son pero muy... ¿qué pasa cuando dormir 8 horas no es posible porque viví en la pobla con balazo? No sé, ¿cachai? Hay cosas que son más simples o menos posibles a nivel de salud. Es peludo, es súper delicado todo lo que Sí. están transitando y qué bueno que como tengan ese como coraje de tomar esas preguntas que son difíciles. ¿Y qué tanto para generar ese cambio se tienen que en el roadmap integrar como verticalmente o trabajar colaborativamente con esa industria? Como No, lo hemos tenido que hacer en muchos niveles con las aseguradoras, con los brokers. Nosotros algo que tomamos una decisión hace mucho tiempo fue no competirle, igual que a un Strava, un Garmin, no competirle ni a la aseguradora ni al broker. Son players muy bien parados en lo que están haciendo y al final jugar como juntos era mejor que separados. Entonces, no hemos tenido que integrar, sí, o sea, nos hemos metido en sus modelos actuariales para crear nuevos seguros, hasta cosas más simples como el seguro paso por paso, que es una cuestión mucho más simple, entre comillas, ¿cachai? Claro. O incluso llegar a decirle, oye, ¿qué pasa si la gente en mi compañía se hace un examen de sangre y tiene la glucosa baja, le bajáis la prima? Sí, listo, que son casi sí o no, ¿cachai? Entonces, tenéis distintos niveles, pero la aseguradora en general, los brokers, están muy alineados con lo que queremos hacer nosotros. El problema es que ellos no van a dar ese primer paso, les va a costar mucho. Es imposible, es complejo, nos pasa a nosotros innovando, que cuando nos toca hacerlo con players grandes, como casi que van a probar gratis, no sé, ellos, ¿cachai? Y como si la cuestión funciona, no sé, pues lo de la telemedicina, que es yo me acabo de cambiar de ISAPRE y tengo la telemedicina, una vergüenza el UX de la cuestión, pero ponen el check que lo tienen. Y como que terminan matando algo que podría haber sido increíble, como, no sé, pues, termina repercutiendo en 10.000 licencias falsas la telemedicina y no en realmente, oye, no ir a la pega cuando estoy realmente resfriado y poder tener la licencia y estar cubierto y además no contagiar a toda la pega, que es el resultado deseado, que tal vez Betterfly va a estar trabajando en eso, el gallo del ISAPRE que hizo el mínimo esfuerzo de hacer un check y chao. Sí, no, ahí es donde tenemos, si usted nuestra visión más profunda, nuestra visión más profunda, en verdad queremos transformar la relación de los beneficios de las empresas con las personas. Sabemos que el impacto que pueden tener las personas entregándole buenos beneficios a la empresa, a esas personas, es muy fuerte y mucho nuestro enfoque van ahí. Me encantaría cambiar la forma en que se hace eso, porque eso tendría un impacto mucho más grande en la aseguradora. El cambio no va a venir desde la aseguradora te puede prestar tecnología, te puede prestar... El cambio va a venir en cómo las empresas contratan esto y cómo la gente lo percibe, porque tienes que lograr un cambio más de personas en estas cosas, ¿cachai? Y entender a las personas también, como si tú quien puede dormir 8 horas y quien no puede dormir 8 horas, ¿no? Claro. Pero es un desafío interesante, bonito, nos gusta, nos tiene muy motivados. Que no sean simplemente beneficios, como que entender un poquito más esto, con la complejidad que Oye, tiene. yo le quiero dar el pase a Chris, que nos hemos robado el micrófono con Félix. No, pero es que está entretenida la conversa, pues al final... 3 en multitud, dicen, claro. ¿O no? Si estamos los 3 ahí interrumpiendo al chofo. Pero me estáis dando el pase para la sección. No necesariamente. Yo creo que ya con el tiempo vamos a ir en todo el capítulo, así que... ¿Cuánto vamos? ¿Ya en 1 hora ya? Sí, ya estamos en la hora. No, me encanta. Hay una cosa que nos gusta mucho hacer, chofo, y es también abrir el micrófono para que tú nos hagas preguntas a nosotros. Encuentro que también que entretenido... Si tú tenías ahí como algo que te gustaría preguntarnos a nosotros... te podéis vengar en este Te podéis vengar ahora, exactamente. Increíble. Véngate de Félix. Claro. Yo hice preguntas muy suaves, güey. Las de verdad están ahí. No, vienen ahí en el pote. Algo me dijeron.
A ver, gran respeto a Cristian, lo conozco hace menos, a ustedes dos hace mucho tiempo. Conozco su trayectoria emprendedurista. Si una pregunta que puede ser básica de mi parte, pero me intriga, yo creo que lo hemos conversado igual afuera, pero para la gente es bueno, como ustedes, para mi parecer, son verdaderos constructores de SaaS. Uno podría decir que otras empresas son más innovadoras, más, ustedes son constructores de SaaS. Yo cuando hablo contigo, Félix, más light de cómo mejoran las cosas, cómo están solucionando un problema muy real, etc. Así que yo tengo mucho, ¿cómo decirlo?, orgullo por eso, pero en su visión constructora de SaaS, ¿qué es lo más difícil, weón? Buena pregunta. Necesitamos otro capítulo. Claro. No era tan básica. Para mí... Pero se los puedo simplificar. Sí, no, puede ser. Está buenísima, está buenísima. pues yo la tengo clara, por lo menos. Somos dinosaurios, primero que todo. Sí. Solo hablábamos el capítulo pasado, ¿te acordás? Sí, lo más difícil para mí, personalmente, es estar calibrando constantemente el tamaño de la ambición. Cacha. Porque tú puedes construir, tú puedes estar resolviendo un problema. El tamaño de la ambición no es como cuánta plata quiero facturar, ni cuántas personas quiero tener, ni en cuántos países quiero estar, que se confunde con esa ambición del VC. Esa es la ambición de los weones que están detrás de la empresa. La ambición personal como ¿qué tanto le voy a dar a esto? ¿Qué tanto voy a correr haciendo esto? Como ¿cuántos años voy a estar en el peak metiéndole como loco? Como ¿por qué estoy haciendo esto? Y como calibrar eso constantemente entre tus founders, entre los heads de tu equipo, y entre tu equipo en sí, ¿cachai? Y como realmente ver, porque entregáis y sacrificáis un montón. Yo el otro día en un almuerzo como hablábamos, como cerramos los ojos, los abrimos y habían pasado 10 años. 10 años significa que cuando te acercáis, vais a cerrar los ojos, van a haber pasado 10 años más, después cómo te quedan así de activo, metiéndole como enfermo, que es lo que nos da la adrenalina. Si queréis como la carrera del futbolista, hoy día nosotros estamos en los 30. Y después ya de esos 10 años ya es definitorio, si te cuidaste bien, puedes jugar como Pirlo hasta los 45, pero después vais a estar en otra posición, ¿cachai? Entonces es pensar cómo queréis vivir tu peak cognitivo y calibrar esa ambición y qué sacrificáis en esos periodos. Yo creo que para mí es súper difícil equilibrarlo. De nuevo, la calibración no viene solo con tus co-founders, que es una de las más importantes, sino también con tu familia. Obvio. Y que te entiendan como por qué te estáis despertando como loco para mejorar los beneficios de las personas. Y es como, bueno, ya dale. Familia, amigos, círculo, absolutamente. Exacto, y es un sacrificio enorme. Y calibrarlo constantemente, pero no tan a menudo, porque también te volvís loco, es importante. Y para mí esa es lo más difícil para mí. Buena respuesta me diste. La comparto plenamente y creo que se puede extrapolar esa respuesta a cualquier negocio, no solo al SaaS. Eso iba a decir, que yo es como voy más de emprendimiento. yo voy a ir, claro. Sí, eso yo creo sí. que es como cualquier emprendimiento, el tamaño de la ambición tiene que ser calibrada constantemente, desde armar un kiosco, si te querés ampliar a 20 kioscos o te querés quedar solo con el kiosco ahí en la esquinita, tranquilo. Son cosas que hay que estar constantemente evaluando. Yo ya entrando al SaaS, creo, y lo hemos hablado en hartos capítulos también acá, y creo que es algo que esa experiencia de estar en los mid-30s, late 30s ya. Yo estoy en los mid. ¿Dónde? Sale al lado. Oye, ustedes cuarentones. Estoy pelado ya. Sí, bueno, eso es verdad. No, a mí llevaba el SaaS, como constructores del SaaS, dinosaurios, como nos pusimos en el... De hecho, deberíamos acuñar ese término de dinosaurios del SaaS, que no es algo malo. No enamorarse del producto. Yo creo que esa es la cuestión, sobre todo yo que soy llevado al producto como loco. A veces hay que estar más ahí con el cliente. Esa cuestión, tengo hartas historias en donde caí en ese error, desde por ejemplo diseñar un producto entre 4 paredes y nunca validarlo en el mercado, a ser obstinado con un producto que uno sabe que no va por aquí la cosa, pero en verdad lo amáis. Y por eso te decía al principio de esta entrevista contigo que dar esos pasos que dieron ustedes. Yo sé que ustedes vienen del mundo más financiero y una de esas son decisiones más frías, pero cuando tenéis
Cuando tú metiste el código del producto, no Claro, Pablo, cuando nosotros uf. cuando tú codeaste la weá, cuando pasaste esas noches de largo, weón, con el sueño de que esta como el cuestión. artista. Claro, Sí, po, sí, es po. como matar tu obra de arte. Claro, exactamente, ¿cachai? Buen... Yo creo que esa es una de las cosas más difíciles que me ha tocado a mí, al menos en este camino de 10 años, vivir, ¿cachai? Caí en muchos errores en esa línea, así que no lo hagan. Oye, ya te va a tocar a ti también responder, así que antes de pasar para allá, para colgarme algo que tuve que ver con unas preguntas que me dijiste, o acá cuando estábamos creciendo, como qué cosas pasaron. Algo que, por ejemplo, me he dado cuenta que me ha tocado la suerte, justo antes de que entráramos al podcast les comenté que estaba acercándome a México. Como que intencionalmente me acerqué al cliente. Yo creo que algo que es un lado B de crecer muy fuerte, muy rápido, fue como que la cadena de producción se alejaba un poquito. Y te alejáis un poco del problema, no hacia el producto de repente, porque no es mi área, pero hacia como no solucionar el problema. Claro. Y me alejé mucho del cliente y hoy en día, los últimos 9 meses, yo tomé un poco la operación de México, no porque se mejoró operaciones ni nada, pero porque volví a tomar como un rol emprendedor. Como que dije, que me voy a sentar yo con el cliente en México. Eso, exactamente. Y el efecto fue realmente sorprendente. No porque soy mejor vendedor ni nada, porque estuve de vuelta cerca de la pelota. Yo creo que algo que les pasa a muchas compañías que crecen es cómo seguir siendo startup. Ya, Sí, esa mentalidad startupera. Que nos pasó en un principio, como les comenté, casi que nos dimos cuenta, un cliente nos contó, se cierran todas las puertas y vendemos un producto nuevo. Como que cuando pasa el tiempo, crecí mucho, se lo perdí un poco. Yo creo que eso... Para agregar a eso mismo, y muy alineado con lo que dice Chris, también pasa que tú tenés que matar lo que eres bueno 1000 veces. Claro. Tu pega está, y no solo enamorarse del producto, sino enamorarse de lo que estás haciendo bien. Es una lata porque como es una montaña rusa todo el rato, en el sentido, ya, yo tomé tal área, la dejé andando filete, se la dejé la raja a un weón que viene de afuera, la deja andando mucho mejor que yo, porque obvio, pero te cuesta soltar eso. Sí, absolutamente. Decís, puta la weá, yo lo hacía tan bien ahí y ahora tengo que ir al barro a resolver Aprender algo de nuevo, hacerlo de desde nuevo. cero, y una weá de mierda donde no soy bueno, pero como emprendedor eres bueno haciendo ese es tu skill. Tu skill no es ser gerente de recursos humanos. Absolutamente. Tu skill no es ser jefe de marketing, ni de producto, ni de nada. Exacto. Hay mejores para todo eso. Y esos duelos son difíciles. Yo creo weón. que eso es una característica que en general tenemos los founders, que quizá hay gente que le puede costar más, pero a nosotros no nos cuesta nada, que es como trabajar con gente mejor que nosotros. Absolutamente. No, pero cuesta, mi detalle es cuesta como soltarlos. Porque también por obvio, fin estoy obvio. llegando como ya a una estabilidad ya a la raja, weón. Puedo Claro. cerrar el compu, weón, el viernes tranquilo y el lunes va a ser bacán. Y es como, puti, justo llega el momento como de entregarle tu guagua andando filete a otra eterno persona. traje de bombero. Claro. Sí. Bueno, lo decía Nico Justiniano, todavía no sale ese podcast, pero ya a las alturas que lo estén escuchando, Sí, pues, se va a haber va a escuchado. Pero No, si yo hablé de los dinosaurios. claro, bueno, Sí, pues, efectivamente. también es de ese. Pero igual Nico lo comentaba detrás de cámaras, o lo dijo acá, como hay que reinventarse constantemente y ese es un desafío importante. Yo creo que para nosotros, y linkeando un poco con lo que decían ustedes, respondiendo a tu pregunta, ese como ir transformándose uno, porque yo me acuerdo cuando partí emprendiendo, era vamos para adelante, da lo mismo todo, yo maté mi salud, pero sin criterio. Así que Brent to Kid me venía bastante bien para mejorar mi índice para poder acceder a seguro. Y es como ir reconstruyéndote con respecto como a la necesidad del negocio y de la empresa y la etapa, como qué es lo que se necesita de mí, tiene mucho que ver con lo que dice Félix en este minuto, como, oye, ¿sabéis qué? Hoy día tengo que meterme acá, tengo que cambiar esto, tengo que ir mejorando yo como persona. Y creo que nosotros lo vivimos, yo creo que a ti también te pasa, que lo vimos como atletas de alto rendimiento. Y tenemos que entender que hay que prepararse en todo ámbito y hay que entrenar y hay que, como, no es solo salir a jugar en la pichanga el domingo y lesionarse, que en algún minuto al principio era muy así. Hoy día tenéis que trabajarlo desde una manera más holística y eso, como traspasarlo también a los equipos desde la perspectiva cultural, creo que es un desafío gigante. Sí. Y lo linkeo con un desafío que creo que es muy importante, que es armar equipos como de alto nivel, comprometidos, que crean en ese propósito, que crean en la empresa y que crean en los founders, que creo que es como uno de los factores más importantes. No, ir armándolo en el tiempo, porque Claro, también en el tiene que ir tiempo, reinventándose sí, el equipo, ¿cachai? exacto, Porque hay también gente con una esa cierta mentalidad, etapa, para startupera, 100%. Y esa después hay reinvención es- otros exacto. perfiles, ¿cachai? Y es Exacto. difícil de repente tomar esas decisiones. Absolutamente, absolutamente. Los Sí. gringos tienen una frase muy cliché, pero dice, esta weá es una maratón. Exacto. Aunque estés sintiendo que corrís rápido, tenés que acordarte que quedan Sí. Mm. Muy muchos cierto. kilómetros para adelante.
Y creo que algo que me enseñó mucho teoría de juegos, que es este pensamiento backward induction. Piensa en ese final, como si tú llegas y decís, oye, en verdad no son 6 meses, no es el objetivo de diciembre, que también hay que cumplirlo, Claro. tenéis la presión y los unit economics y todo lo que queráis. Si son 10 años, como mira para 10 años y vuelve y siéntate en el mismo problema que te tiene urgido hoy día y piensa cuál es la mejor solución, es muy importante también poder hacer eso, como parar y decir dónde quiero estar, 100%. por qué, y elegir la empresa 1000 veces porque tú influís en el mismo como nudo que creaste cuando estés urgido, ¿cachai? Sí, y son conversas, yo por ejemplo con los más históricos dentro de la compañía, son conversas que igual yo tengo con ellos cada 6 meses. Como Ya. les digo, oye, yo quiero que esté acá conmigo hasta el final, pero reevalúa también si este sigue siendo tu lugar después de 6 años, ¿cachai? Si Claro. eso es natural que la compañía que entraste no es la misma compañía Claro. que ahora o lo que tú estás buscando como persona. Y hace 4 años yo tenía mucho miedo a esa conversa. Bueno. Hoy en día la tratamos de normalizar mucho. Respondiendo a lo que decías tú antes, cómo manejar Oye, esa y tú que compañía. ya hay 6 años ahí, Chofo, en 6 ya. 6 tirado a 7. 7 ya, claro. tirado ahí. ¿Cómo sigue esa energía? Como a mí me pasó, por ejemplo, en Ring de Gastos, yo me acuerdo que ya cuando creció, etcétera, ya no vibraba tanto como en la etapa inicial del proyecto, en donde todo es más rápido, más ágil, estáis descubriendo un dolor, estáis viendo cómo solucionarlo, después se transforma en una empresa ya un poquito más estática, conocís bien la solución, tienes que ir mejorando tus unit economics, se transforma ya en una Sí. empresa corporativa, con burocracia, con todo. Y yo siempre le he dicho a mis socios, a quien me pregunta, yo amo la etapa inicial de un emprendimiento, cuando estáis ahí con el agua hasta el cuello y no sabéis si llegáis a fin de mes con la caja, etcétera. Como que esa parte me apasiona. ¿Esa pasión tú la sentís hoy en día en Betterfly? ¿O ya eres una persona más como en una empresa, podría decirse, corporativa, menos ágil? ¿O seguís vibrando con la cuestión? Yo sé que el guay lo tenéis, ¿cachai? Sí. Pero es ese día a día, ¿cómo...? Por suerte tuvimos este podcast en un buen día. Y la respuesta es que hoy en día sí. Porque La me montaña gustaría- rusa. Pero no, a ver. Pero es un excelente punto. O sea, sería Sí. irreal decir que yo en algún punto no he pensado en... ¿Cierto? o sea, no Es me he normal, despertado po, desmotivado. weón. Absolutamente. Exacto, ¿qué Como, estoy haciendo acá? ¿Por, Si de por qué no repente- estoy en las primeras etapas de nuevo? ¿Cómo vuelvo a Claro. eso? Y yo creo que, no sé, habrá sido 3-4 años atrás que tuve que un poco aprender a hacer las paces, ¿Ya? entre comillas, o renovar votos constantemente. Como Eso que saber es, qué sí. tiene que ser, como... Oye, esta otra etapa, si no estamos en la que está ahora en esto, pero ahora de repente trata de enamorarte de ir a tomar un país y hacerlo funcionar de nuevo, sentirte emprendedor ahí. Tienes que estar ¿cachai? buscando nuevas cosas. Yo ¿no? creo que sí, te aprendí a hacer no sé si la palabra del duelo, que tenemos más con un negativo, pero aprendí a dar vuelta encontrar a la constantemente, a dar vuelta a la página constantemente. Nuevos en la empresa. desafíos, Sí, constantemente. y es lo que un poco tiene que ver con lo que te decía que hablo con los Betterflies que 15 años, como que trato también un poco Claro. de llevarlos para allá, como, oye, enamórate de esto, y si no estáis enamorados, next step nomás, ¿cachai? En mi caso es distinto, yo soy fundador, no quiero dejar mi empresa, pero si en algún punto también 5 años más sigue igual, de repente tengo que hacerlo, ¿cachai? No, y de Malo repente para mi es empresa seguir ahí, necesario ¿cachai? también de Seguramente, repente puede ser. pero un tema es... Pero sí, no... Yo creo que mucha gente pensaría, no, pasa mágicamente. No pasa mágicamente. Hay un esfuerzo mental o físico detrás de decir, renuevo mis votos, me vuelvo a comprometer, ¿cachai? Si tengo que conversar con mi hermano cuando estaba abajo, Todos lo pasan he por hecho, periodos bajos, o lo he conversado claro. con mi C-Level, como que, y me he dado cuenta que pasa más de lo que uno piensa. Es como el tema del No, tabú y- del psicólogo, no sé, pues te pasa. Sí Y pasa, po. administralo y manéjalo y toma decisiones al respecto. Entonces, pero es una buena pregunta, porque yo creo que es parte del full-time job, entre comillas, en esta etapa del emprendimiento. Yo- 100%, sí. 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 Yo creo que esa visión que tenías ahí, Chofo, es muy buena porque, no sé, a veces como que falsamente queremos aspirar a un sueño que al final no te va a satisfacer como emprendedor, te va a matar. Que es como, ya, si yo llevo esto a ser una compañía grande, entonces yo hoy día tengo que pensar como un gerente corporativo. Entonces tengo que traer a personas en esta etapa que sean corporativas y en el fondo como que te termináis creando tu propia jaula y de repente tenía puros reportes corporativos, politizados, como... Creo que esa es una trampa que hay que salir para mí. Y eso no es una fórmula para todos, pero para mí lo que me haría feliz es trayendo gente que lo haga mucho mejor que yo, que todavía tenga una mentalidad startupera, pero que le pueda poner orden y optimizar mucho más las cosas y volver a esas cosas que no significa partir de cero, pero significa dónde están esas cosas, donde yo realmente agrego valor Sí. en etapa temprana, el lanzamiento de un nuevo producto, el optimizar un área nueva, dónde están esos cuellos de botella que nadie más puede ver y que nadie puede destrabar, ¿cachai? Y eso yo creo que te renueva Absolutamente. esa confianza, abrir un país nuevo que hablamos, abrir una línea de negocio nueva, etcétera. Como que creo que ahí somos buenos. Y de hecho, el gran valor de un emprendedor es ese, que puede
sin tener un expertise profundo en cada uno de los temas, puede conectar los puntos entre varias áreas y llegar a una solución que cada uno en su rancho no llegaría. El de marketing no ve lo de producto y no está viendo lo de... Y menos cuando la compañía crece. Entonces tú eres ese nexo que eres capaz de ir tan profundo y que también tenía ese capital moral, si se quiere. Pues sí. Porque lo voy a ocupar a tu favor. Puede ser, bueno, que sea visto como la guata que le decimos, la intuición o lo que sea. Pero el founder es el único que realmente toma riesgos basados en la intuición. Sí. Y eso no lo tenéis que perder así la empresa sea gigante o sea chica. Y encontrarle entretención a hacer eso. Y también tiene que ver con lo que decís tú, que uno se mete en... Yo justo me tocó meterme en México full. Fue increíble. Sentí como que había partido en la etapa cero de nuevo, en una empresa que ya no era etapa cero. Y tuve la pena igual al final porque después de 9 meses se lo pasé a alguien que lo iba a operar mejor, que lo iba a hacer mejor. Y voy a tener que encontrar. Entonces igual ese... Le he visto, ¿cómo decirlo? Le he visto gracias a esto de ir cambiando ese rol y como reenamorarme con la pena que tiene y el duelo que tiene entregarlo, pero encontrar eso también creo que mantiene vivo y encontrar esos desafíos dentro de la empresa. O sea, al final depende de uno si quiere estar motivado o no, ¿cachai? Uno puede el vaso medio lleno, medio vacío. Qué bueno escucharte así de contento, estimado amigo. Así que nada, ha sido un agrado. El tiempo nos están retando por acá, nos están retando, así que vamos a pasar a la pregunta incómoda. Ahora por atrás empieza a sonar un sonido que no está sonando, pero va a sonar. Pero va a sonar. Claro. Pongo cara como que lo estoy escuchando. Claro. ¿Pero qué pasó? ¿Tú eres el hombre de los efectos? Fallamos hoy día. La última vez que vamos a fallar. ¿Eso es slime? Es un slime. ¿Y saco una? Saca una y después vemos si saca otra. Si estuvo muy fácil. Sí. A ver, bueno. Depende de tu capacidad de responderla. Mira, lo más difícil es sacar la pregunta. No sé si la pregunta en sí. Claro. A ver. ¿Cómo evitan la fatiga de la aplicación y el abandono de los empleados que usan Betterfly? Qué buena pregunta. De partida, ¿cuál es ese porcentaje? Nosotros, a ver... podría ser como el churn del trabajador, ¿se podría? No sé cómo se podría llamar esa métrica. ¿Qué es lo que quieres preguntarme? ¿Como la tasa de uso? O, claro. Como... Nosotros tenemos tasa... Varía un poco en nuestros distintos modelos. Si es lo Affinity, como les dije, que es la parte de la aseguradora. Pero vamos al B2B, que es nuestro modelo principal. Nosotros tenemos tasa y varía mucho entre SMB y Big Corp. Pero te diría que en promedio debe ser como un 50-60% de monthly active users. Ok, ¿ya? Que acá está el trick. Qué bueno que se esta pregunta. De repente la gente, o históricamente nos ha pasado que todo un tema de expectativa y cuando tú le estés al cliente como que esto es el engagement y todo, esperan que un 100%. Eso sí, pues te iba a decir lo y cuando mismo. Lo miden con un 60%, tienes que estar jugando explicaciones. Sí. Pero cuando tú vayas así, en el mundo de los beneficios, tener un 60% versus un 5% en el mundo de los beneficios. Pasado, ¿no? Claro, es una locura. Es una locura. Entonces, tiene los dos lados de la moneda y nos gusta ese desafío de que nos pongan al 100% igual por delante. Entonces, es algo igual, lo tenemos ahí. No queremos tampoco transformar esto en algo que la gente esté mirando todo el día, sino en la idea, ¿cachai? Entonces, por eso, respondiendo a la pregunta en cómo evitan, yo creo que nuestro core future para evitar como la fatiga de la aplicación es el engagement. Hay gente que le gusta el tema de las donaciones y hay un 20% de usuarios que se meten porque le gusta la donación más que el beneficio puntual. Hay que entender a ese usuario y tratar de que la aplicación lo deje contento. Hay un usuario que le gusta la competencia y le gustan los rankings y hay un 10% de esos usuarios que les gusta eso, tener la parte de los rankings bien pulida, ¿cachai? Hay ocupares que no quieren el juego, no están ni ahí con el formato Duolingo dentro de Betterfly. Quieren acceder a su seguro de una manera fácil. Bueno, haz que puedan hacer las cosas. Claro, y no queréis forzarlo a que ingrese todos los días. No. Entonces, ahí donde nosotros, por eso dije al principio, donde está nuestro gran diferenciador, es en encontrar ese engagement que responde esto, quiere evitar la fatiga de la aplicación. Yo lo que más necesito es que la gente sienta que está engaged, como es su palabra, con los beneficios. Entonces, pero es una trampa, efectivamente. Queréis que sea 100, la gente te va a comprar con un 100 y te lo puedo poner en números más. ¿Cuál es el engagement de la gente con su seguro de vida? 0,001%. O sea, cuando lo contratan y cuando se mueren, ¿cachai? No, sería hacer trampa al solidario eso. No te va a poner eso como métrica, ¿cachai? No, que hay vanity metrics que dan vuelta por los daily active users o los weekly o lo que sea. Y claro, caen en cosas, no sé, una aplicación que ocupamos nosotros para hacer los tests. Me decía como, tienes un nuevo test completado en el mail. Me podría decir perfecto como dame más info, weón. Que me evitaría tener que ir a la plataforma. Sí. Yo apreté el botón y voy a la cuestión y valió callampa. Y sabe que valió callampa, pero como un clic. Para él fue un ingreso, en su al KPI. CPO, al Chief of Product lo felicitaron, weón. Claro. Los monthly users la están rompiendo. Claro. Y también, a ver,
si tú integras tu wearable, te voy a dar un ejemplo puntual, tú integras tu wearable, automáticamente todos los días carga los pasos. Yo podría decir que ese usuario estuvo activo todos los días, pero no es así, pues si integra un wearable, entonces hay que ser súper ácido en un buen sentido, como objetivo de decir qué es lo que mide que están engaged. Y yo diría que, muy buena pregunta, porque yo creo que el hacer un crack de esto, entenderlo bien, es el éxito de Betterfly. Sí. O sea, si nuestro diferenciador está en el engagement, como partimos de esta charla, voy a evitar la fuga de cliente. Y si tengo la fuga de cliente, tengo la persona que me contrata felicísima. O sea, ese es el juego, entre comillas, ¿cachai? Para la persona de recursos humanos, contratar un producto que no están ocupando es el peor dolor del mundo. Como que dice, mejor no lo contrato. Entonces... No, y esos parámetros, esa discusión, como que solo puede bajar la pelota al piso para mí un founder. Porque al otro le puedes poner una meta. En todos sus bonos, es que, en todas sus oye, cuentas. es que todos Sí, podrían pues, argumentarlo para bien o para mal. Tú le dices Sí. como argumentos a nuestras métricas para bien o para mal y te lo pueden como ir a vender fondos. Sí. Depende del año que miráis. Muy bueno. Sí, eso es Dale muy una más, importante dale que una venga de Vamos los una más, founders, vamos como una decís. más. Sí, sí, sí. Es muy importante que venga y permee para abajo desde los founders, el ser ácido con los KPIs, con los units. ¿Estas eran las difíciles? No. Bien, me gusta. ¿Qué errores no repetirías si tuvieras que fundar Betterfly hoy? Dejémoslo en 2. Ya. Dado que está en plural para no extender el capítulo hasta mañana. Lo digo por mí también, no, cualquiera, bueno, sí. Efectivamente, yo creo que era una de las claves del éxito, y lo conversamos en algún minuto, fue como subirnos a esta ola del hypergrowth en su minuto. Pero habiendo hecho todo lo que hizo hoy en día, haría lo mismo, pero con 1000 cosas distintas. O sea, abriría mi primer KPI no sería abrir los 6 países en 6 meses, sería abrirlo de manera ordenada. Claro. ¿Cachai? Porque Sí. cuesta mucho tiempo después arreglarlo. Eso, y muy relacionado a eso, sí, pero esto viene por un tema mío, personal, por Pero mi es tuyo, forma, ¿no? sí, Está por lo eso. mismo. No estoy hablando corporativamente. No, con es Betterfly, tuyo. así que- A mí me gusta tener menos focos. Y hoy en día estamos con menos focos. Yo creo Ya. que en algún punto que teníamos 25 focos, decían, oye, los OKR dicen que normalmente deberían tener 4, sí, nosotros podemos tener 10. No. Por algo dicen que hay que tener 4, no tengo idea. Concéntrate en 4 cosas que hagáis bien. Como que yo creo que nosotros, tú hablaste de la ambición personal, yo creo que a nosotros nuestra ambición personal corporativa nos ha jugado muy bien, pero también equilibrar esa ambición empresarial es difícil, pues y al final ese es el tema de los focos, eso es lo que quiero ir como que respondiendo personalmente, sí, tener focos un poquito más marcados y menos, hacer menos pero mejor, Ya, se puede decir. perfecto. Como otra que por eso forma estoy de tener contento hoy en día, paciencia. porque creo que hoy en día en esta etapa de la compañía estamos en ese minuto. Hace 3 años lo hicimos en esta conversa, te digo, no, tenemos 54 proyectos. Y lo vamos a hacer todos bien, Oye, Mateo, te Chofo, dices. un tema que pasó igual medio colado y que está dentro de las cosas de don'ts en los playbooks, etcétera, es... O sea, no sé si están los don'ts, pero no es fácil emprender con la familia. Buen punto. ¿O no? Lo tenía. Tú has hablado muy bien de sí. tu hermano y me encanta eso y obviamente han tenido éxito, ¿cachai? Hay muchas historias, muchísimas historias Sí, bro. de emprendimientos y empresas que se fundaron entre hermanos y cosas así que no terminan bien generalmente. No puedes separar también. O sea, me imagino una comida familiar en tu casa un día domingo es Betterfly, po, weón. Sí, o sea, ya sea En el matrimonio de este weón hablaron de Betterfly, en los discursos, ¿cachai? Oye, a eso voy como en El verdad. discurso fue Eduardo hablando de Betterfly. No el Chofo, ¿cachai? ¿Cómo es eso? Que como en los momentos difíciles también, yo creo, pucha, no sé si es una pregunta muy larga o no, pero No, creo que es un vamos. punto... Es una tremenda pregunta. Yo, como todo en la vida, creo que tiene trade-offs. Ya he tenido trade-offs en mi relación con mi hermano. Eso te... Ya. Sí. Ya, Sí. ya. De ¿Es nuevo, una relación que se enfría después de un tiempo en el sentido que se No. transforma más corporativa Yo creo o más como de pega? tuvimos la suerte, de nuevo, como dije antes, suerte y hacer las cosas bien. Yo creo que hicimos las cosas bien, sí. Y tuvimos Ya. suerte también. Yo creo que al principio tuvimos momentos más complicados, los primeros 2-3 años. Independiente que estábamos en los momentos buenos, más ¿Cuando decía, pero estaba en más esos turbulenta la momentos cosa? No, porque siquiera. te estáis conociendo. po. Estáis conociendo, desde Claro. el principio era como, oye, todas estas ambiciones, todo este crecimiento, toda esta cuestión. Y tampoco habíamos emprendido junto antes, entonces, en todos los sentidos, desde marcar los límites, qué decisiones tomo yo, qué decisiones tomáis tú. Claro. ¿Dónde ponemos el límite en la familia con esto? Lo que dijiste, el ejemplo de la familia, yo creo que hubo 2 años al principio que si nos juntábamos los fines de semana, era 100% Betterfly, y ni Claro. siquiera por nosotros, le afectaba a la familia. ¿cachai? Sí, La familia pero era como, obvio, ya, ¿no? po. ¿Cachai? Obvio. Y nosotros llegábamos, estamos tan vueltos locos en Sí. un principio que te lo juro que era todo el rato así, entonces... Si uno parece adicto. Sí, pues, ¿no? ¿verdad? Y al principio yo creo que tuvimos cosas que no fueron sanas. Yo en algún punto decidí ir menos en los fines de semana donde mi hermano, o viceversa, ir más en la semana cuando él estaba en la pega a ver mis sobrinos, por ejemplo, porque si no, Ya. no veía a mis sobrinos, pues Ya. terminamos... Entonces, Trabajando terminar, sí, claro. sí, yo creo que eso ya se reguló. Yo creo que Ya.
de haber pasado un pic y hoy en día tenemos una relación mucho más estable y creo que por muchas cosas aprendimos a ver cuáles eran nuestros límites, como qué decisiones tomaba cada uno o en qué cancha nos metíamos cada uno. Nos costó los límites personales también, como qué tanto llevamos esto a la familia o qué tanto lo llevamos entre nosotros. Aprender a que si hay una pelea en La Vega se queda ahí y no aparece allá. Sí, no. A ver, terminó muy bien y hoy en día está muy bien, pero podría haber terminado pésimo. Y es algo que tengo constantemente trabajando. Claro, es un trabajo extra, por así decirlo. No es un socio común y corriente, es familia al final, pues claro. Hay límites que como hermano es súper normal pasar y como socio no. Estamos hablando como socio o como hermano, compadre. Wow, no. Pero tú hablaste de trade-off y también en la balanza hay cosas positivas. Perdón, me falté la parte. Trabajar con alguien que decís que va a estar comprometido, o sea, ya un socio, nosotros ya nos conocemos a fuego, digamos, con todo. Sí. Cuando estáis partiendo, weón, sí, y decir conche su madre, mi hermano, mi hermano. El nivel de confianza. No voy a echar, entre comillas, así como hacía tu hermano. Gracias por decirme eso de cenar con Álvaro. Te dije lo más negativo. Lo positivo, tenía un partner, no, depende de la relación de hermanos, pero con mi hermano una buena relación, muy buena relación. Pasamos por 1000 cosas con mi papá cuando se murió, entonces confío plenamente en él. Claro. Independiente de que él confíe que yo soy mejor financiero, mal financiero, mejor, sabe que estoy por último en criterio y en opinión estoy haciendo algo correcto y creo que está bien. Y ese tema de la confianza en estos viajes es impagable, muy necesario, es incomparable si lo querés. No, y el compromiso. El compromiso también. Entonces, y de nuevo, y acá nos vamos a poner cliché romanticones, igual una vez al año, en algún momento como que paramos la pelota y decimos, viste todo lo que hemos pasado como hermanos juntos, y creo que también somos afortunados en ese sentido, con todo lo malo. Puta, tenemos la oportunidad de emprender juntos, entre comillas, estamos juntando bien, estamos haciendo 1000 locuras, no todos los hermanos les toca, ¿cachai? Claro. Entonces aprender a mirar con perspectiva de que hay cosas que se han mermado, obvio, y hay cosas que sí están hoy en día mermadas, y en algún momento cuando termine este ciclo de Betterfly voy a recuperar una parte de la vida con mi hermano que en este momento está un poquito más congelada, pero siempre mirando el vaso medio lleno, que lo que estamos ganando ahora estamos contentos con eso. Si en 3 años más no estoy ok con ese trade-off, de repente alguien tiene que hacer un cambio, ¿cachai? Claro. Pero hoy en día muy contento con ese cambio. Y lo que quería complementar es, porque de repente decís ya vamos a sacrificar a la familia, como el ejemplo que le estáis dando a la familia, como también cuando te parían 10 años más y sea una cuestión increíble, como, no sé, a tus hijos, ¿cachai? Versus, no sé, voy a dar un ejemplo sin ser peyorativo, pero voy a trabajar a un corporativo y veía al papá llegar enojado, no apasionado, pateando la perra, descargándose en la familia, como un contrafactual bien exagerado, versus alguien que está apasionado, que que no trabaja solo por la plata, que realmente tiene un propósito, que está empujando. Son formas de educar muy bacanes para tu familia. Como yo creo que eso para mí no es un consuelo de tonto, sino al revés. Como yo al revés odiaría ser el buen que llega a la casa a quejarse su pega. Sí, no. ¿Cachai? Y hemos aprendido a complementarnos bien. Yo creo que esa parte costó. Cuando nos aprendimos a complementar bien fue bueno. Yeah. Oye, tenemos una sección para ir cerrando. Igual quedaron muchas preguntas ahí en el tintero, pero ha estado bien entretenida la conversa y te agradecemos ahí haber entrado en temas más difíciles y entretenido tener este tipo de conversa. Me alegro. Una recomendación. Puede ser un podcast, puede ser un libro, una película. Recomendación para la gente que nos escucha, que algo que en el último tiempo, personal, que te haya como ayudado en algún ámbito. Voy a ir por libro porque a mí siempre me ha costado leer. Y este año me hice el propósito de leer, y hice hasta un ejercicio chiquitito con ChatGPT. Le dije todos los libros que me había leído, le dije todo lo que quería aprender y que me recomendara 10 libros. Ah, está bueno. Oye, buen ejercicio. Eso ya es una buena recomendación. Buena recomendación. Claro, que salió increíble. Y me puse a leer un libro por mes y lo estoy logrando. Salió uno que lo recomiendo, pero que no me ha costado, que es Reflexiones de Marco Aurelio, que no es un libro entretenido, pero es primera vez que me acerco a la lectura filosófica como con estoicismo. Sí. Increíble, o sea, pero de nuevo, un gusto muy particular, tampoco sé si es mi gusto, pero el hecho de estar leyéndolo, por lo menos lo leer una vez en la vida y me cambió. Eso lo dejaría como para alguien que quiera pensar en algo más loquillo, separado de lo que hablamos en el podcast de repente. En términos de emprendimiento, pucha, yo creo que en este podcast y los que nos conocen en Betterfly, nosotros en verdad queremos, como que nos mata esto de disruptir una industria, de no mejorar solo algo que está haciendo mejor, sino que crear algo nuevo, ¿ya?
y un libro como que me deja muy tranquilo en los momentos malos o en términos de visión es Zero to One de Peter Thiel, que habla sobre crear cosas de 0 a 1 y de 1 a n. Y como que me lo he leído más de una vez porque como que me hace sentir como, sí, estamos tratando de crear algo grande. Está en el bucket list, hay que hacerlo. Es bueno. Sí, yo no lo leo. Y otro bueno que habla también de los momentos difíciles es Hard Thing About Hard Things de Ben Horowitz, que es entretenido, te muestra el lado B de una manera muy dinámica de emprender, que está muy bueno. Oye, y antes de cerrar, estar ahí tan arriba, por así decirlo, lo ha llevado a estar con gente muy potente, cercana. ¿Quién ha sido como una persona que te ha llamado la atención así? No sé, conversábamos antes. Que te voló la cabeza, claro. Que hay que seguirlo. Como recomendación de persona. La verdad tengo una suerte de tener un directorio chiquitito. Y mis directores me encantan. Y va a buscar uno que yo creo que no va a ser fome buscarlo porque no es una persona pública visiblemente, pero es de Gladebrook, Paul Hudson. Con Batewill ha invertido en XAI, en SpaceX, en Twitter, en Facebook. O sea, es un fondo de los verdaderos. A él conocerlo y la forma en que piensa es realmente sorprendente. A mí, cada vez que veo un directorio hay que tratar un tema. Él fue el que nos dijo una vez como, oye, tratemos los directorios, tratemos problemas, no me traigan, mándenme el reporte de las métricas. Eso, sí, bueno. Como muy de libro, como, oye, yo te voy a sentar con estos 3 compadres que pasamos por este problema antes y como lo surgieron. Pero él habla con una calma, como que siento que él vio esta cuestión 15 veces. Claro. Es realmente sorprendente. Uno está ahí medio quemado, ¿qué pasó esto? Tranquilo. Culture. Si cuánto estoy hablando de problema con el producto. Culture. 3 días pensando en lo que quiso decir con eso, ¿cachai? Y hasta el día que no sé. Pero un gran Se viene personaje. Silicon Valley a la cabeza. Notable. Pero sí, un personaje, de nuevo, no sé si una persona visible públicamente o sin mala red social, búsquenlo, pero sí, ese nivel de experiencia en algo que nosotros todavía somos relativamente nuevos, bacán, muy potente. Oye, increíble. Lo presagiaba al principio que iba a ser un tremendo capitulazo, gracias Chofo. Les quiero dejar a los que nos escuchan y a los que nos ven un pequeño desafío, porque Félix dijo al principio que no te iba a decir Chofo, que cuenten la cantidad de veces que dijo Chofo Félix. Así que gracias, nada, nos vemos en otro loco por Chao, eso. Chao, chao. Tremenda conversa. Chao, chao.